Muy bien, jovencitos. Ya corresponde el tema 32, ética. ¿Ya? Muy bien, vamos a dar la pantalla. Ya, a ver, jovencitos. Disculpen, a ver. Muy bien. Bien, la ética es una disciplina filosófica, o si tú quieres también una rama de la filosofía, que va a problematizar acerca de lo concerniente a la moral, el bien y la libertad. Ya es básicamente lo que va a abordar la ética. ¿Ya? La moral, hablamos del conjunto de normas, reglas y valores, ¿ya? Que rigen a una sociedad. ¿De acuerdo? Esa es la moral. Eso va a estudiar la ética. ¿Ya? Y va a abordar también valores fundamentales, ¿ya? Como el bien y la libertad. Se va a preguntar acerca de qué es el bien y qué es la libertad y si esto es posible. ¿Ya? Esos son los temas que la ética va a abordar. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra ética proviene de la palabra griega ethos, que significa costumbre. Por eso la ética también es denominada la teoría de las costumbres. ¿Ya? A ver, para entrarnos un poquito más a esta temática, vamos a ver algunas preguntas que se plantean, se propone la ética. Por ejemplo, ¿qué es el bien? Se va a preguntar la ética, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo sabemos qué está bien, qué está mal, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la libertad? ¿Ya? El hombre es libre, realmente, ¿ya? Puede elegir o ya está determinado genéticamente, determinado biológicamente, determinado socialmente, o no, o es totalmente libre, ¿ya? La moral y el bien son iguales para todos, ¿ya? ¿De acuerdo? La moral y el bien son iguales para todos, ¿ya? Entendemos todos lo mismo todos por bien o moral, ¿ya? ¿Qué se entiende por acto virtuoso? ¿Qué es un acto virtuoso? ¿Es un acto bueno? ¿No? ¿Qué es? ¿Ya? ¿Por qué los hombres necesitan la moral? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué necesitamos este conjunto de reglas, normas, valores? ¿Por qué y para qué necesitamos todo eso? ¿Ya? Esa es la ética, entonces. ¿De acuerdo? ¿Ya? Es una rama de la filosofía, o si tú crees una disciplina filosófica que va a problematizar todo lo concerniente a el tema de la moral, el bien y la libertad. ¿De acuerdo? Ya, sigamos. Ya. Entonces, la moral, ¿no? Estábamos hablando de la moral. Habíamos dicho que la moral es el conjunto de valores, normas, las normas son reglas, ¿ya? Que rigen las conductas en una sociedad determinada, ¿ya? Esa es la moral. Repito, ¿eh? Sistema de valores, normas, morales, que rigen las conductas en una sociedad determinada. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, a ver, tenemos un valor, por ejemplo, a ver si me ocurre ahorita, ¿ya? La honestidad, por ejemplo, ser honesto, ya es un valor, ¿de acuerdo? Ser honesto, ¿ya? De ese valor honestidad se derivan normas o reglas, ¿ya? Normas, por ejemplo, no mentir, no engañar, no estafar, no robar, ¿no? ¿Ya? Normas, reglas, decir la verdad, ¿no es cierto? ¿No? Etcétera, ¿ya? Esas son las normas o reglas. ¿Ya? Estas normas o reglas permiten que vivamos de una manera más ordenada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Más organizada. ¿Ya? Ese es el fin de la moral, ¿de acuerdo? ¿Ya? Gracias a que existen normas o reglas, por ejemplo, podemos transitar, ¿no es cierto?, sin tanto temor por las calles, ¿no? Por ejemplo, a ver, una regla fundamental es que tú tienes que respetar, ¿no es cierto?, a las demás personas, no ser tolerante con ellas, no agredirlas, por ejemplo. Esas son normas, son reglas, ¿ya? Otras normas o reglas son, por ejemplo, que hay que proteger a las madres embarazadas o gestantes, ¿no? Hay que proteger a los niños y a los ancianos, ¿no? No agredirlos, por ejemplo, ¿no es cierto? Son normas, son reglas, insisto, que permiten que vivamos, ¿no? En esta sociedad de una manera más o menos civilizada, organizada, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la moralidad, sistema de valores,
y normas morales, o sea, son reglas, no normas son reglas, ¿ya? Por ejemplo, en el aula también hay normas morales, ¿no? Que en el aula le llamamos, ¿te acuerdas tú cuando estabas en el aula? Le llamaban, ¿qué cosa? Normas de convivencia, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de esas normas de convivencia? De que en el aula ustedes puedan vivir de una manera ordenada, organizada, ¿no? Y puedan cumplir el objetivo de la escuela, que es el aprendizaje, pues, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de algunas normas de convivencia, ¿no? Decía, no comer en el aula, ¿no? Prestar atención al profesor, ¿no? O no hablar mientras el profesor habla, o no interrumpir al profesor, que es lo mismo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Levantar la mano si quieres hablar, por ejemplo. Incluso había normas ya tácitas, ya. Por ejemplo, que no puedes salir del aula sin permiso del profesor, ¿no? Esa norma ni siquiera estaba escrita porque ya era sobreentendida incluso, ¿ya? Otra norma decía no traer aparatos electrónicos al aula, ¿no? No vas a traer pues tu celular, tu radio, tu computadora, ¿no? Tu laptop, ¿no es cierto? ¿No? ¿De acuerdo? Esas son normas, pues normas. ¿Ya? Otra norma sobreentendida era, por ejemplo, que nadie puede agredir a nadie en el aula, ¿no? Aunque algunas aulas donde había habido algunos problemas de agresión, sobre todo verbal, ¿no? También ya, la tutora se veía obligada a poner esa norma, en la norma de convivencia, ¿no? Que eran, entiendo yo, acuerdos que ustedes tomaban antes de comenzar el año, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, no insultar, no poner sobrenombres, ya, ponían esas normas porque ese problema había también en el aula de repente, ¿no? Y otra norma sobreentendidas es que no puedes agredir físicamente a nadie, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Son normas, ¿de acuerdo? Y la tutora velaba porque estas normas se cumplan para que tú puedas, ¿no? Convivir con tus compañeros con cierta tranquilidad para poder aprender, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Esas son las normas. Ya, así como hay normas, ya, para una convivencia ordenada y productiva en el aula, así también hay normas morales, ¿ya? Para toda la sociedad, pues. ¿Ya? A eso se le llama moral, a ese conjunto de normas y valores que rigen las conductas en una sociedad determinada. ¿De acuerdo? O sea, a mí mucho me llama la atención. Será así como la pintan las películas, la escuela norteamericana, donde hay niños que le quitan prácticamente lo asaltan, ¿no? Le quitan la lonchera, el desayuno, el dinero, ¿no? A su compañero, ¿no? O le cobran para entrar al baño, ¿no? Y una serie de cosas. ¿Será cierto eso? Y se supone que son colegios privados, ¿no? ¿No es cierto? Qué extraño, ¿no? ¿Será tanto así? ¿No? Ese es otro contexto, ¿no? ¿Ya? Ya comienzo a ver similitudes también, según lo que nos muestra la Rosa de Guadalupe en, en las escuelas mexicanas también, ¿no, chicos? Bueno, ¿será cierto eso? No sé, pues. Bueno, en fin. Ahora, ¿por qué hablo de esto del contexto? ¿Ya? Porque como todo producto humano, ¿ya? La moral es de carácter histórico y social, ¿ya? Es decir, representa intereses de las clases sociales, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, la moral, insisto, es un producto humano, es decir, de carácter histórico social, ¿ya? Quiero que te pongas, por ejemplo, a ver, trata de viajar así y con tu imaginación en el tiempo, ¿ya? El hombre primitivo, por ejemplo, ¿no? Todavía muchas de estas normas morales no existían, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de repente no había el respeto. Por ejemplo, te comento que de repente algún hombre podía secuestrar a una mujer en ese contexto, ¿no es cierto? Una mujer que se ve en edad fértil y de repente secuestrada por un hombre, ¿no? No existía el respeto, ¿ya? O incluso no había normas como, por ejemplo, que establecen que, por ejemplo, entre padres, hijos, entre hermanos, no puede haber relaciones sexuales, ¿no? En esa época no había esas normas, ¿no? Sabemos que existía el incesto, por ejemplo, en esa época y era, digamos así, aceptado, o al menos no era rechazado, no era resistido, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, entonces para que veas que las normas han ido apareciendo a lo largo, ¿ya?, del proceso de desarrollo histórico de la humanidad, ¿ya? O por ejemplo, si hablamos de libertad, ¿no? Ubiquémonos ya en la época del esclavismo, ¿no? Grecia, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O Roma, ¿no? Qué libertad cuando había esclavos, ¿no? ¿Te das cuenta? O la igualdad, ¿de qué igualdad podríamos hablar? Entre ciudadanos, entre patricios, pero no con los esclavos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya?
Entonces mira cómo las normas y valores van cambiando pues históricamente, ¿ya? Además dice también acá, además que representan intereses también de las clases sociales, también dice ¿no? Acá la definición, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Que van imponiendo algunas normas también las clases sociales, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la actualidad se está proponiendo que hay que renegociar, ¿no es cierto? Los contratos del gas de camisea, ¿no es cierto? Bueno, ¿y con qué te salen los medios de comunicación? Que tenemos que respetar la normativa, te dicen, ¿no? Porque si no, ahuyentamos a la inversión extranjera, ¿no? ¿Y a qué se refiere con respetar la normativa? Las normas, pues, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, ¿no? Incluso ellos igualan ya derecho a la propiedad privada con libertad de propiedad, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Y bueno, se opone. Entonces, no. Dice contrato sí, si es lesivo, fue firmado aprovechando la corrupción de Toledo y Alan García. Entonces está mal, pues si es un contrato corrupto, entonces hay que revisarlo. No, pero no, porque vas a chocar con la normatividad, ¿no? De acuerdo, internacional y no va a haber inversión extranjera. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Ni lo toques, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, si tú te pones a analizar el tema del derecho a la propiedad privada, o sea, tú tendrías que, por ejemplo, situarte en el contexto para entender a qué se refiere, ¿ya? ¿Ya? O sea, cuando los liberales ya comienzan a hablar del derecho a la propiedad privada, no se refieren a monopolizar, ¿no? No se refieren a enriquecerse a cualquier costa utilizando la corrupción, no se refieren a eso, se refieren a lo siguiente, ¿ya? Lo que pasa es que hay que ubicarse en el contexto, pues, ¿ya? Estamos en un contexto, por ejemplo, en el que el siervo que trabajaba para el feudal no tenía derecho a propiedad privada. ¿Por qué? A ver, por un tema económico y también por un tema normativa también. A ver, económico, ¿por qué? Ya, para tener propiedad privada hay que poder comprarla, ¿de acuerdo? Y para poder comprarla hay que tener dinero, ¿ya? ¿Qué pasaba? Pues, a ver, ¿qué pasaba? Que el siervo trabajaba en la casa del hacendado, del latifundista o terrateniente, como quieras llamarlo, ya trabajaba en sus chacras, ¿de acuerdo? Ya trabajaba, supongamos, 8 o 10 horas, trabajaba para el amo. A cambio, el amo, ¿cómo le pagaba? Mira cómo le pagaba. Le decía, ya, a cambio te voy a dar un pedazo de terreno para que trabajes también para ti. ¿De acuerdo? Así le pagaba. O sea, no le paga con dinero, ¿eh? O sea, te alquilo un pedazo de terreno para que ahí siembres lo que tú vas a comer, ¿no? Tu papa, tu camote, lo que tú vas a comer. Que estos animalitos, ya te doy un pedazo de terreno. Sí, entonces, el siervo era totalmente dependiente del terrateniente, pues, ¿no? O sea, porque y nunca se iba a liberar, ¿te das cuenta? ¿Ya? ¿Cómo iba a comprar terrenos, sabes? ¿Cómo iba a comprar terrenos? Si con lo que trabajaba más de 8 o 10 horas y luego tenía que trabajar en sus propias tierras, listo. Le alcanzaba solamente para subsistir. O sea, no vivía prácticamente, apenas sobrevivía para seguir siendo explotado nada más. ¿Ya? Entonces ahí comienza a hablarse de derecho a la propiedad. Él también tiene derecho a propiedad, ¿no? Hay que pagarle, por ejemplo, un sueldo y un sueldo digno. Son cosas que se comienzan a visualizar después de la Revolución Francesa, ¿te das cuenta? Y ahí va surgiendo ya el liberalismo, pues, ¿no? Se tiene derecho a la propiedad, ¿no? A tener, ¿no? Una casa, un lugar donde vivir, una chacra que trabajar, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí en el Perú, pues no se va a expresar con el lema de la tierra es para quien la trabaja, ¿ya? Porque incluso a veces el terrateniente no hacía ni dejaba hacer, tenía un montón de tierras que ni trabajaba, no es que esto es difícil de trabajar y por eso la tenía ahí, ¿ya? ¿De acuerdo? Y no sé si tú te has puesto a pensar en esto. A ver, por ejemplo, ¿cómo podemos ser nosotros peruanos y no tener 1 metro cuadrado de territorio? ¿Cómo somos peruanos así? Y la Constitución establece, ¿eh?, que todo peruano tiene derecho a una vivienda. Pero ¿cómo? Pues ¿cómo? Sin dinero, ¿cómo? A ver. Entonces habría que revisar, porque esto de la propiedad privada, ¿ves? Si tú te das cuenta, lo entienden de manera muy diferente, ya los de arriba y los de abajo, pues, ¿no es cierto? Te das cuenta cómo lo entendemos de manera diferente. Los de arriba, el derecho a la propiedad privada es el derecho a monopolizar, ¿no? A acumular riquezas, ¿no es cierto? A que las leyes se hagan para favorecerlos a ellos, nada más.
¿Te das cuenta? Así tienen propiedad privada ellos. Los de abajo lo tenemos de otra manera. Incluso, yo no sé ustedes, pero mis padres, por ejemplo, en más de una ocasión, porque ellos llegaron de la sierra acá ¿no? A fines de los 60, ¿no? Intentaron ¿no? Tomar tierras, ¿no? Para vivir, pues, ¿no? Quiero vivir acá en Lima, en mi país, ¿no? O sea, acá hay terrenos abandonados, ahí voy a vivir. Y les llamaban, ¿cómo les llamaban? Invasores, ¿no? Como si fueran, no sé si extraterrestres, alienígenas, así les llaman, ¿no? Invasores les llamaban, y los reprimían, pues, ¿no? No les permitían, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, a ver, y qué curioso, ¿no? Hace algunos años viajé a Ica y me di con la sorpresa de que allá, pues, hay chilenos que tienen enormes terrenos, ¿eh? Sí, chilenos, ¿no es cierto? Entonces yo me acuerdo que justo estaba fuerte este debate de si el pisco es peruano o chileno, ¿no? Hasta ahora hay gente que, a mí me parece, a mí me da risa, ¿no? Discutiendo sobre cuál es mejor, el pisco chileno o el peruano, ¿no? ¿Sabes por qué me da risa? Porque muchos de estos chilenos ahora hacen pisco peruano. ¿Qué te parece? Ese debate, ¿en qué quedó ese debate? ¿No? Y antes de eso, hacían también pisco chileno, pero lo hacían con uva peruana. Entonces ya hay una confusión, ya tu nacionalismo ahí, o tu patriotería se fue al agua. ¿Te das cuenta? Por un tema de propiedad, ¿no es cierto? O sea, ellos pueden tener enormes terrenos. Y lo que sí hemos nacido en estas tierras, somos peruanos y de repente hasta descendientes de, de Huáscara o Atahualpa, como yo, por ejemplo, no podemos tener un terreno, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, entendemos la propiedad privada de manera diferente, los de arriba y los de abajo. ¿Ya? A eso se refiere con intereses de clases sociales. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es, pues. O también vuelvo a insistir, ¿cómo entendemos la libertad? ¿No? Estados Unidos que se define, y muchos repiten eso, ¿no? Como el país de la libertad y las oportunidades. Ay, sin embargo, ¿cuántos países ha invadido ya? Coartando su libertad, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? O, por ejemplo, no coarta su libertad cuando bloquea económicamente a Cuba. Créeme, hijo, que si a Perú lo sometieran a ese bloqueo al que han sometido a Cuba, o al que actualmente están sometiendo a Venezuela, estaríamos igual o peor, ¿no es cierto? ¿Ya? Está bien. Entonces, ¿dónde está la libertad ahí? ¿Dónde está la libertad? No, pero para que cambie de gobierno. Bueno, el gobierno lo decide, pues, cada país. Por eso tienen voto universal, ¿no? Con sus elecciones, o no confían en la democracia. ¿De acuerdo? Claro. Y además, cuando bloqueas, lo perjudicas al presidente, Maduro está tranquilo, está gordito, ¿no? No le falta comida. ¿Quién lo sufre? El pueblo, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué libertad hablamos? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere también con que mucho de esta moral, ¿ya? O estos valores morales, ¿ya? Además de ser además de ser de carácter histórico social, o sea, de haber sido desarrollando en el proceso de desarrollo histórico y social de la humanidad, también responden, como te estoy señalando, a intereses de clases, ¿no? Ya, cómo piensan los de arriba, o sea, los ricos, los burgueses, si tú quieres, y cómo pensamos los de abajo, ¿no? Ya, entonces he guardado solamente dos temas así rapidito, ¿no? El de la propiedad privada, el de la libertad, y podríamos así seguir abordando otros más, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Ya. A ver, ahorita vamos a llegar a eso, ¿quién está preguntando? Cruz, ¿ya? Sí, ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya? En todo caso te adelanto algo, ¿ya? Para que no te quedes con la duda. Este, Se habla de persona moral, ¿ya? Cuando una persona tiene las siguientes características, ¿ya? Conciencia moral, o sea, sabe distinguir lo bueno y lo malo, y libertad moral, o sea, libertad para actuar autónomamente, ¿ya? Esos son los dos requisitos para que una persona sea considerada persona moral, ¿de acuerdo? Persona moral, ¿ya? En ese sentido, un demente, un orate o un loco, como dices tú, ¿ya? En la medida que carece de conciencia moral por algunos momentos, ¿no es cierto? ¿No? Producto de sus alucinaciones, por ejemplo, producto de su enfermedad, ¿no es cierto? Entonces no es considerada persona moral, ¿ya?
De tal manera que, por ejemplo, él puede de repente asesinar a alguien, o cometer un delito como un asesinato, por ejemplo, y va a ser declarado inimputable. ¿Por qué? Porque no es persona moral. ¿Qué quiere decir que no es persona moral? No tiene conciencia de lo bueno ni de lo malo en esos momentos, ¿no? De alucinaciones, ¿ya? Entonces no es considerada persona moral, ¿ya? Así se le llama, ¿ya? No es que ha perdido la moral, sino que no es considerada más precisamente persona moral, ¿ya? Ya, pero eso vamos a llegar en un momento más, no te preocupes. Igual quería responderte para que no te quedes con la duda, ¿ya? Listo. Entonces, la ética es una rama de la filosofía que problematiza en lo concerniente a la moral, ¿no? El bien y la libertad, ¿de acuerdo? Y la moral es el conjunto de valores, normas morales, ¿ya? Reglas que rigen las conductas de una sociedad determinada. Ahora, te acabo de señalar que esta moral, este conjunto de valores y normas, ¿ya? Es de carácter histórico y social, ¿ya? Se han ido formando históricamente y han ido variando también históricamente, ¿no es cierto? Los conceptos de libertad, mira cómo han ido evolucionando, ¿no es cierto? ¿Ya? Además también que representan ya estos valores o normas los intereses de las clases sociales, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahorita se me ocurre otro más, ¿no? Por ejemplo, mira, a los comerciantes de Puno, ¿ya? Que traen, hacen ingresar productos de Bolivia, ¿ya? Para venderlos aquí, por ejemplo, el gas está más barato allá y otra cosa que está más barata allá. Ya cruzan la frontera de Bolivia y las traen para aquí, para el Perú y las venden, ¿ya? ¿Cómo le llaman? Le llaman a estas personas contrabandistas, así le llaman, ¿no? Seguro, ¿de acuerdo? Pero si eso mismo hace, por ejemplo, la empresa Alicorp, ¿no? Trae productos del extranjero y los vende aquí, perjudicando la producción nacional. Por ejemplo, trae arroz, ¿ya? De Vietnam, de China, ¿no? No sé dónde traen el arroz, ¿ya? Y lo venden aquí. Y perjudican a la industria nacional, a la agricultura nacional, porque aquí también se produce arroz, ¿cierto? Pero lo traen más barato, pues, ¿de acuerdo? Ya me perjudica. Ya, pero eso sí está bien, no está mal, está bien. Es más, es legal. Pero ¿quién decide? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué eso no se le puede llamar contrabando? Ah, porque está el amparo y la ley lo permite. Y tú te preguntas, ¿pero quién elabora las leyes? Pues, ¿no? Lobbies a favor de esta empresa, por ejemplo, el licor, ¿no es cierto? Gente que los favorece a ellos, pues, ¿no? Y les permite. ¿Por qué, en cambio, al, no sé, al pequeño productor no se le permite, por ejemplo, entonces ingresar también producto? Porque se les sataniza, porque se le llama contrabandista, se hace prácticamente lo mismo, ¿no? Y es más, el daño que causa es menor. Porque vamos, sí, también afecta al productor nacional, ¿no es cierto? Pero, pero mucho, en una mucho menor escala que lo que hace, por ejemplo, la importadora de licor, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero mira, como a uno se le llaman contrabandista y al otro no, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y así podríamos dar varios ejemplos de cómo las normas, ¿no? La moral, ¿ya? Tiene que ver con este, este, intereses de clase, ¿ya? A ver, Colán dice algo interesante, ¿eh? Pero cuando es por contrabando no se pagan impuestos. Ya, claro, claro. Ahora, esta empresa sí paga, aunque también te diré que hay mil formas de evadir impuestos también, ¿ah? Entonces, si tú te pones a analizar, hablando de impuestos, ¿no? Los principales deudores, ¿no es cierto? A la SUNAT, ¿quiénes son? A ver, a los pequeños, no, a los pequeños los persiguen, ¿ah? Y les cierran su negocio, ¿no? Son más bien las empresas más grandes las que le deben mucho, mucho dinero a la SUNAT, ¿no? No pagan los impuestos, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Bueno, la evasión directa. Luego hay otras formas también de evadir los impuestos, ¿no? Eso lo puedes conversar tú con tu profesor de economía, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, ellos hacen donaciones, no es por gusto, ¿no? O cuando, por ejemplo, ellos dicen que han generado empleo, ¿no es cierto? No es por gusto, porque de ahí también se deducen impuestos, ¿sí? Entonces, como yo estoy generando empleo, entonces ya no me cobres impuestos, pues, ¿no? O rebájame los impuestos, ¿no es cierto? Pero cuando ellos generan empleo lo hacen para su beneficio, ¿no? Claro, dan trabajo, pagándole una miseria, pero sobre todo para su beneficio, por ejemplo. ¿De acuerdo? O simplemente ocultan sus utilidades. No, no, este año no me ha ido tan bien, he ganado poco. Además de eso poco que he ganado, le he donado a la Teletón, le he donado a, no sé, a una ONG, ¿te das cuenta? Entonces hay mil formas también de evadir tal vez, ¿no?
O te pregunto, ¿cómo crees tú que llegaron a ser ricos? ¿Mm? ¿Ya? Bueno, podemos conversar bastante al respecto, ¿no? Y por último, te ve muchos de estos pequeños comerciantes puliños de los cuales hablamos también pagan impuestos, pues. Los impuestos también se han ido creando, te cuento, ¿no? El agua, la luz. Ahora pagamos el autovalú, o sea, por tu propia casa pagas. ¿Sabes eso? Tus papás pagan eso también en la actualidad. Por tu propia casa tú pagas. ¿Ya? Si tu casa es más grande, pagas más todavía. Ese se llama autovalúo, ¿no es cierto? Ese es un impuesto que se creó en el gobierno de Belaúnde. ¿Ves? Esto quiere decir que no siempre existió ese impuesto, ¿no? Y si vamos más atrás, y es más, el agua y la luz nosotros lo pagamos más caro que lo que paga un empresario. Un empresario tiene un precio más económico, ¿ya? Porque otra vez el rollo de que es que ellos generan empleo. Por eso ellos pagan menos, nosotros pagamos más agua y luz. Y en lugares donde peor no hay agua, peor, el agua es muchísima más cara todavía porque tienes que comprarla por, ¿no? por bidones, por litros. ¿Cierto? Claro, ¿ya? Justo me estaba acordando a propósito de esto, ¿no? Hace años, cuando yo todavía estudiante, hace muchos años, ya, en la década de los 90, yo estudiante yo, conocí a un cubano, ¿no? Como parte de intercambio, ¿no? Estudiantil que había ahí en San Marcos, ¿no? Y él, por ejemplo, se sorprendía, ¿no? Me decía, ¿pero ustedes pagan por agua? Me decía, claro. ¿Pero por qué? Si el agua es libre, si el agua es de los ríos, ¿no es cierto? Sí. Claro, entonces ¿por qué van a pagar? Ah, bueno, es que esa agua también hay que purificarla y... Pero igual, ¿cómo van a pagar por agua? No me vas a decir que pagan por aire también, me dice así, él se sorprendía, ¿no? Él se sorprendía también. Pero yo le decía también es que también la verdad es que el agua acá está bien contaminada también, ¿no? Pero pones una represa más atrás o pones una, ¿no? Una distribuidora de agua más atrás, una tarjea más atrás donde el agua está limpia, ¿no? No tendría por qué estar tan cara el agua, incluso ni siquiera se debería pagar por el agua, me decía él, ¿no? Entonces a partir de me puse a pensar que muchos de los impuestos, por ejemplo, son creados, ¿no? Incluso cuando tú comes, por ejemplo, estás pagando, ya tú vas a un restaurante y comes algo, estás pagando impuestos, sí, porque por ejemplo, si te cobran por un menú 12 soles, en realidad el menú vale solamente 10, los otros 2 soles son IGB que estás pagando tú, por ejemplo. Cuando compras ropa, no, fíjate en la tira esta de compra, a ver, ¿no es cierto? Cuando te dan un recibo de compra, ya vas a ver, ahí sale, ¿no? Cuando tú vas a comprar a cualquier centro comercial, pues ahí sale, ¿no? El precio real y el IGB. Entonces, por ejemplo, esta zapatilla te costó 120 soles, ¿no? En realidad la zapatilla debiera costar solamente 99 y aumentan 20 soles más por el tema del IGB, por ejemplo. Entonces pagamos impuestos en todo momento, de cada rato. Entonces, tú dirás, ¿no? Pero ¿y qué? ¿Y los más ricos no pagan también impuestos? Sí, pero muchas veces, por ejemplo, cuando tú compras al por mayor las cosas, no pagas esos impuestos o te los reducen, por ejemplo, te cuento. Es más, mira, incluso algo que yo me he enterado recién hace poco, ¿no? Una cosa son los intereses que te cobran cuando tú, por ejemplo, te prestas dinero, por ejemplo, tú quieres que el banco te preste $10,000, por ejemplo, te cobran unos intereses enormes, ¿ah? Pero a los grandes empresarios, por ejemplo, que se prestan, no sé, $200,000, les cobran menos impuestos, menos intereses, ¿sabías eso? Claro. O sea, como que todas las leyes están hechas para que ellos sean los que ganen, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, eso es lo que tienes que entender, ¿ya? Para entender mejor que estas leyes, esta moral, ¿no? Estas normas, porque hay normas morales y normas jurídicas, ahorita vamos a ver, ¿eh? Representan los intereses de las clases sociales, ¿ya? Entonces todo está configurado para beneficiar a una clase, ¿no es cierto? Y perjudicar a otra, pues, ¿no? ¿Ya? Pero para eso tienes tú que investigar, leer y ver la totalidad, no ver solamente aspectos aislados nada más, ¿ya? Ahí lo dejo, ¿ya? Para que reflexiones al menos, y investigues, ¿eh? Como dice mi profe, me acuerdo en la universidad, ¿no? En todo caso, no me creas a mí, no tienes por qué creerme. Investiga por ti mismo, averigua por ti mismo, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a definir los valores morales, ¿ya? Los valores morales son entidades ideales que primero permiten expresar juicios morales, ¿ya? Bueno, malo, bonito, feo, agradable, desagradable, ¿ya? Se le llama también predicativos, eh,
¿no? Valorativos también se le llama, o si tú quieres adjetivos, ¿no? ¿Qué más? Sirven de justificación a las normas morales, a las normas morales. Ya, mira, mira, los valores morales sirven de justificación a las normas morales. Como te dije, una norma, que es una regla, se deriva de un valor moral. Entonces, yo te voy a poner este ejemplo. Un valor moral es la honestidad. De ese valor moral llamado honestidad se derivan normas, o sea, reglas. Por ejemplo, no mentir, decir la verdad. No engañar, decir la verdad completa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esas normas, esas reglas se derivan de los valores, entonces. ¿Ya? Ahora, dentro de los valores morales tenemos a los llamados valores fundamentales, generados por la burguesía. Se lucha contra el sistema feudal. Se llaman fundamentales porque son los más básicos, ¿ya? Los que fundan la moralidad, ¿ya? Y en este caso, estos fueron generados, dice, por la burguesía en su lucha contra el sistema feudal. Por ejemplo, en la Revolución Francesa ya se hablaba de igualdad, ¿no es cierto? ¿Ya? La igualdad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y es decir, que en la feudalidad no había tal. Entonces la burguesía, ¿ya? Hace la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y propone este valor moral fundamental, ¿ya? Sostiene que entre los seres humanos no debe haber discriminación por razones de raza, credos, condición económica, género, lugar de residencia o forma física, o sea, racial, pues, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Eso se llama igualdad, es un valor moral. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, bueno, en realidad tú tendrías que ponerte a pensar qué tanto se cumple, ¿no? Es un valor muy importante, ¿no? Pero qué tanto se cumple esta igualdad, ¿no? Yo recuerdo en la televisión hace tiempo un experimento social que hicieron, ¿no? Donde llega a la puerta de un hotel, ¿ya? Un afrodescendiente, ¿ya? Y pide un vaso de agua, ¿no? El señor que está en la puerta le dice, no tomo un vaso de agua, pero por favor, tengo sed, necesito que... Bueno, mira, le dice, acá a la vuelta hay un parque, hay una manguera, le he puesto, ¿no? Agua, le dice, ¿ya? A ese mismo restaurante luego llegó una persona blanca, ¿no? De apariencia extranjera, ¿no? O sea, igual pide, por favor, un vaso de agua, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Water, dice, ¿no? Entonces le hablo un poco en inglés, ¿no? ¿Y qué pasa? A él sí le dan el vaso de agua, lo invitan a entrar, se sienta, toma su vaso de agua y después se retira, no le cobran nada. ¿De acuerdo? Entonces, daba cuenta de que no hay igualdad, ¿no? Allí, ya sea por el tema racial, uno blanco, el otro negro, o de repente por el tema también de clase, ¿no? Lo vieron a uno sin dinero, como el otro con dinero, ¿no? Y algún día puede regresar o qué sé yo. El trato fue diferenciado, ahí no hay igualdad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, otro valor muy importante es la solidaridad, ¿ya? Defiende que entre los seres humanos debe haber una colaboración mutua con el fin de conseguir un objetivo común. Esa es la solidaridad, ¿ya? La ayuda mutua, la colaboración entre seres humanos. ¿De acuerdo? Esa es la solidaridad, ¿ya? Te comento que las primeras polladas, por ejemplo, que aparecieron, tienen este objetivo, ¿ya? Solidaridad, ¿no? Antes eran así, yo me acuerdo, polladas pro salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, un profesor se enfermaba, no tenía dinero para las medicinas, entonces los demás profesores hacíamos una pollada, vamos a apoyar, ¿no? O igual en el barrio, la barriada, ¿no? La vecina se ha enfermado, no está trabajando, o sea, necesita medicina y encima al no trabajar sus hijos están sin comer, ¿no? O sea, hagamos una apoyada para ayudar a la vecina. Entonces, así es, de apoyada pro salud de la vecina Marta. Así era la solidaridad, ¿no? ¿Ya? Es un ejemplo de solidaridad. Pues, ¿no? En la actualidad ya es apoyada para simplemente emborracharse, ¿verdad? Así es en la actualidad. ¿Ya? Muy bien. Esa es la solidaridad, entonces. ¿Ya? ¿Qué más? La dignidad, ¿ya? Defiende la tesis de que el hombre es valioso por sí mismo y por tanto no puede ser considerado un instrumento para algún propósito. Luego, no se debe utilizar la gente. ¿Ya? Este es muy importante, ¿ya? La solidaridad. ¿De acuerdo? ¿Ya? La solidaridad. ¿Ya? Ay, disculpen, chicos, acá mismo de sol, ¿no? Sobre todo los perros acá. Disculpen, estamos hablando de la dignidad, ¿ya?
Está para las perritas. Ah, Cruz me dice, las ollas comunes serían un ejemplo de solidaridad, por supuesto, los clubes de vaso de leche, ¿no es cierto? Sí. Alguna vez en mi época de estudiante yo he realizado voluntariados, ¿no? O también ¿no? Actos de solidaridad como esos, ¿no? Por ejemplo, en un club de vaso de leche allá en Independencia, yo me iba y le daba charlas, ¿no? De escuela de padres, hacía para para las madres, ¿no? De ese club de vaso de leche. También les enseñábamos, en ese época yo practicaba artes marciales, ¿no? El Kung Fu. También les enseñábamos a los niños, ¿no? Y también a las señoras que querían participar también, ¿no es cierto? Sí. Sí. En esa época esto no estaba institucionalizado, ¿eh? Yo no tengo después ningún documento que pruebe eso, ¿no? En la actualidad, en cambio, los chicos cuando hacen así voluntariados piden un certificado. Y eso te puede servir, es parte también de tu currículum, ¿no? Sí, te puede servir. Listo. Ya. Estamos hablando ahora de la dignidad entonces, ¿ya? Dice, el hombre es valioso por sí mismo, ¿ya? Por tanto, no puede ser considerado un instrumento para algún propósito, dice la dignidad, ¿ya? Es decir, no se debe utilizar a la gente, ¿ya? Eso se llama dignidad, ¿ya? A ver, entonces, por ejemplo, tú atentas contra la dignidad cuando, por ejemplo, te aprovechas de una chica, la usas para satisfacer tus deseos sin tomar en cuenta sus sentimientos. La estás usando como un instrumento, olvidando que ella es un fin en sí mismo al ser un ser humano. ¿Te das cuenta? Eso atenta contra la dignidad, por ejemplo. Entonces ya ni hablar de la prostitución, pero la prostitución de hecho que atenta contra la dignidad, porque ve en este caso a la mujer como objeto, como una cosa. ¿De acuerdo? ¿Ya? También se atenta contra la dignidad cuando, por ejemplo, un empresario, ¿ya? Utiliza a un ser humano como un medio para enriquecerse, ¿no? Y no lo ve como un ser humano, sino lo ve como lo utiliza como una herramienta, ¿no? ¿De acuerdo? Al cual extraerle la plusvalía. Pues, ¿no? Es más, ya está viejito, ya lo exprimí y ahora lo despido, chavo a tu casa, no le pago pensión, no le pago sus beneficios laborales, ¿no? O sea, como si fuera una cosa, ¿no? La cual yo usé y ahora que está viejito, o algo oxidado, ¿no? Ya, listo, ya no te necesito más, ¿no? Eso es atentar contra la dignidad. ¿Ya? Esto es muy importante en estos tiempos entenderlo, chicos, ¿ya? Es más, la Constitución lo establece, ¿eh? Dice que el fin supremo, ¿ya? Del Estado es la familia, ¿ya? Y el individuo, pues, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero si tú observas, eso no se está cumpliendo, ¿no? No se organiza la sociedad para servir a la familia, ¿no? Para protegerla, sino muchas veces se permite la explotación y la sobreexplotación incluso, ¿no es cierto? Listo. Muy bien. Luego tenemos la justicia, ¿ya? Este valor puede ser comprendido de dos maneras, dice. Existe la justicia conmutativa y la justicia distributiva, ¿ya? La justicia conmutativa afirma que debe haber un intercambio igualitario, ¿ya? Entre lo que entregamos y lo que recibimos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el que más trabaja tendría que ganar más, pues, ¿cierto? Esa es la conmutativa, ¿ya? Y luego tenemos la justicia, o también si tu delito es mayor, tu condena también tiene que ser mayor, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego tenemos la justicia distributiva, afirma que debe haber una repartición igualitaria, ¿ya? De premios y castigos, ¿ya? Esta distinción de la justicia conmutativa y distributiva fue propuesta por Aristóteles, ¿ya? Y se ha mantenido hasta la actualidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la justicia, entonces, conmutativa y distributiva. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el tema de la libertad. ¿Ya? Afirma que cada ser humano por naturaleza puede actuar y elegir con autonomía sin ningún mandato de otros. Esa es la libertad. ¿Ya? Ahora es un tema bien importante de comprender. ¿Ya? Muchos creen que, por ejemplo, la libertad es hacer lo que te da la gana. No, 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 no. Libertad no es hacer lo que te da la gana, ¿ya? Es actuar sí con autonomía, sin presiones, sin obligaciones, sin mandato de otros, ¿ya? Pero respetando también los derechos de los demás, ¿no es cierto? Esa es la libertad. Y bueno, hay muchas formas de entender libertad entonces, ¿ya? Como tú ves. Así como también hay muchas interpretaciones respecto. Otra vez voy al tema acá de cómo también acá se expresa, ¿no es cierto? Lo histórico, porque estos conceptos han ido cambiando históricamente, los conceptos de justicia, los conceptos de libertad han ido cambiando históricamente, ¿no es cierto? Y también cómo se expresa acá el carácter también de clase, ¿no es cierto? ¿Ya? Para entender estos conceptos de libertad y de justicia también, ¿ya? Listo. Entonces, estos son
los valores morales fundamentales. Hay muchos otros más. He mencionado la honestidad, la tolerancia, ¿ya? Etcétera, la honradez, la puntualidad, la responsabilidad. Hay muchos valores morales más. Pero estos son, digámoslo así, los fundamentales, ¿ya? Los más básicos, ¿no? ¿De acuerdo? Los que fundan, ¿no es cierto?, la moral de la burguesía en su lucha contra la feudalidad, ¿de acuerdo? Lo que mucho con el pasar del tiempo se han trastocado de repente, ¿no? Pero son esos valores morales fundamentales. ¿Alguna pregunta sobre alguno de ellos? Supone que todos me están escuchando. Y entonces, en parte es irresponsabilidad. Bien, en parte es irresponsabilidad. Y otro, no sé, dejadez puede ser, no sé. Dejadez, no me importa. Ya, ¿ninguno? ¿Ninguna pregunta? Continuamos entonces. Lo que era, ya, ahora vamos a ver las normas, ¿ya? Las normas, ¿ya? Así como hay valores, te dije que hay normas o reglas que se derivan de estos valores, ¿no es cierto? Acá está, ¿ves? Las normas morales. Son reglas de conducta que se encuentran justificados en un determinado valor moral. Eso lo establecimos, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, del valor moral llamado libertad, ¿ya? O igualdad, si tú quieres mejor igualdad, ¿ya? Más fácil. Se deriva de ciertas reglas, ¿no? No puedes discriminar a nadie, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque piense diferente a ti o porque tenga, ¿no? Este, o provenga de otra etnia, ¿no? O su color de piel sea diferente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, de los valores se derivan normas, que son reglas de conducta, ¿de acuerdo? Ahora, las normas morales regulan conductas de los seres humanos, ¿de acuerdo? Las normas morales entonces regulan las conductas de los seres humanos porque te dicen qué hacer y qué cosa no hacer, ¿ya? Sin embargo, no son las únicas que cumplen tal misión, ¿ya? De ahí que es importante distinguirlas de las normas jurídicas, que también son reglas, ¿ya? Otras normas que también regulan las conductas, o sea, que también te dicen qué hacer y qué no hacer, qué está bien y qué está mal, pero que son emitidas directamente por los organismos de gobierno políticos, ¿ya? Entonces, en general, las normas o reglas, ¿ya? Te dicen qué conducta es adecuada y qué conducta es inadecuada. ¿Qué debes hacer y qué no debes hacer? ¿Qué está permitido hacer y qué cosa no? Esas son las normas o reglas, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de normas o reglas, ¿no? Las morales y las jurídicas. Atención, ya acá. Las normas morales, dice ahí, regular la conducta, ¿ya? Las normas jurídicas representan más bien los intereses de las clases sociales. Atención, ¿ah? Las normas morales surgen en la comunidad primitiva. Las normas jurídicas surgen a partir de la división de clases sociales y, por tanto, surgen con la aparición del Estado ya. ¿Ya? Las normas morales se ejecutan por convicción. Tú estás convencido de que es lo correcto y actúas de esa manera. Las normas jurídicas, en cambio, se ejecutan por coacción. ¿Qué quiere decir por coacción? Te ves obligado a hacer. ¿Ya? Te ves obligado a hacer. ¿Por quién? ¿Quién te obliga? El Estado, pues, ¿ya? Normas morales son más amplias, pues rigen toda la actividad humana. En cambio, las normas morales, no, perdón, las normas jurídicas son más restringidas, porque abarcan solo algunas actividades humanas, ¿ya? Normas morales, su incumplimiento conlleva una sanción moral, un rechazo moral. En cambio, las normas jurídicas, si se incumplen, eso conlleva una sanción jurídica. Cuando hablo de sanción jurídica me refiero a multa, ¿ya? Embargo o incluso cárcel. Pero no hay justificación. Por eso te decía, las normas jurídicas se cumplen por coacción. Si no las cumples, te traen estas consecuencias, ¿ya? Para entender mejor, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Por eso, no hay justificación. Una norma moral, por ejemplo, podría ser la de, a ver, se me ocurre ahorita, a ver, por ejemplo, no botar, Ya, a ver, escuchen. basura, por ejemplo, en la calle, ¿no? Por ejemplo, en los parques, no es una norma moral, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo acabo de comerme un paquete de galletas y podía tirar el paquete al piso, ¿eh? Nadie me va a decir nada, ¿no? O sea, no hay multa, no hay prisión por botar un paquete de galletas al piso, ¿no? O el palito de mi helado al piso, ¿no? Sin embargo, no lo hago por un tema de convicción, ¿ya? Lo guardo hasta llegar a mi casa y mi tachito de basura. O si por ahí encuentro un tacho, bueno, perfecto. ¿De acuerdo? Es una norma moral,
¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? No ir botando basuras ahí por la calle, ¿no es cierto? Es una norma moral. Porque mira, regular la conducta, sí. Se ejecuta por convicción si nadie me obliga. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y supongamos que tiro eso al piso, a lo más una sanción moral. ¿Cómo una sanción moral? Que alguien me diga que cochino, que desordenado, oye, no ensucias tu ciudad. Pero listo, no hay cárcel, no hay multa, ¿no? Ninguna sanción coactiva. ¿Ya? En cambio, una norma jurídica podría ser, por ejemplo, este, pagar impuestos, pues tienes que pagar impuestos, como hemos mencionado hace un rato. ¿Ya? Esta la ha seguido creando el Estado. Y es más, cada cierto tiempo aparecen impuestos nuevos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y esto se ejecuta por coacción, porque si tú no pagas tus impuestos, ¿ya? Te arriesgas a, por ejemplo, un embargo, ¿no es cierto? ¿Ya? Un embargo, por ejemplo, ¿no? De que te quiten tu dinero o te quiten una propiedad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tienes que cumplirlas por coacción. ¿De acuerdo? ¿Ya? Otro ejemplo de norma moral, a ver, por ejemplo, para ver esto de que surge con la comunidad primitiva, dice, ¿no? La norma moral. Por ejemplo, que tú no puedes tocar a nadie sin su consentimiento. Por ejemplo, tú no puedes tocar a una mujer sin su consentimiento, ¿no? ¿Ya? Eso regula la conducta, por ejemplo, ¿no? Se llama respeto, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Eso que es la comunidad primitiva, entonces, ¿ya? Entonces el hombre no puede tocar a una mujer sin su consentimiento, ¿no? En la actualidad incluso hay quienes dicen que ni siquiera puedes hablar sin su consentimiento, por eso tú antes de hablar te disculpas, ¿no? Señorita, disculpe, por favor, una pregunta, ¿no? ¿No? No le dices, ah, flaca, ¿dónde queda el arribagüero? No. Le disculpas. Mira, no puedes tocarte, ni siquiera hablar sin su consentimiento, son normas, normas morales, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero que se ha convertido ahora en norma jurídica en algunos países, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay países donde tú, por ejemplo, si a una mujer le hablas o la piropeas sin su consentimiento, sí hay una sanción jurídica ya. Hay multa, por ejemplo, o hasta cárcel, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, o sea, unas horas, ¿no? Pero bueno, iguales, ¿no? Te sancionan, te fichan ya, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces lo que te quiero probar es que también hay ciertas normas morales que se han convertido en normas jurídicas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, eso de no molestar a las mujeres, no piropearlas, no importunarlas, era una norma moral nada más, pero ahora se ha vuelto norma jurídica, porque ya hay una sanción ya jurídica, ¿cierto? ¿Ya? O por ejemplo, esto del asiento preferencial, por ejemplo. Te cuento, cuando yo tenía tu edad, cuando era yo adolescente, no existía esos asientos reservados en el micro, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, la persona que dábamos asiento a los ancianos o madres gestantes era porque así lo queríamos hacer. No había una norma jurídica, era moral nada más. ¿Ya? En cambio, en la actualidad se ha vuelto norma jurídica, ¿no? Ya está determinado por ley, incluso hay una ley que la ampara, por ejemplo, es una norma jurídica. ¿Ya? Entonces se entendió que las normas son reglas, ¿ya? Que determinan qué conducta es correcta, qué conducta es incorrecta, qué conducta es buena o mala. Son reglas de comportamiento, ¿ya? Y esas reglas o normas pueden ser morales o jurídicas. ¿Se entendió, chicos, eso? ¿Alguna pregunta? Bien, esta lista yo lo tengo aparte mío. Bien, acá está la asistencia, acá está asistencia, está acá, en la parte de acá está asistencia, y acá yo pongo asistencia con cámara o sin cámara. Una. Yo lo tengo acá. Esto me sirve para mí para responsabilidad. Ya, entonces voy a continuar, ¿ya? Así que no solamente los ejemplos. Muy bien, ahí está. Respecto a lo que preguntaba, ¿de quién preguntaba? Aquí está. El primer día, las clases es con cámara. Así que eso no es que no le haya dicho nunca ni una Cruz, vez, ahí está, Cruz preguntaba, ¿no? Sobre el tema de los locos, ¿no? Y la moralidad. A ver, chicos, a ver. Entendamos que son personas morales, ¿ya? Las personas morales son seres humanos que cumplen o transgreden las normas morales, con conciencia de sus actos y con plena libertad. Esa es una persona moral. Ese es un ser humano. La persona moral es un ser humano, ¿ya? De tal manera que tiene, conciencia y libertad, ¿ya? De tal manera que sus acciones pueden ser consideradas morales o inmorales, ¿ya? Pueden ser calificadas como morales e inmorales. ¿Por qué? Repito, porque tiene conciencia moral y libertad moral, además, ¿ya? Un animalito no es persona moral,
Porque un animalito no tiene conciencia del bien y del mal. ¿Ya? Un niño pequeño, chiquitito, tampoco es persona moral. Es decir, sus acciones tú no puedes calificarlas como maldad. Que está bien, está mal. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia moral un niño pequeño. ¿Ya? ¿De acuerdo? Un demente, un loco, tampoco es persona moral. Por eso te digo, es declarada inimputable. Lo mismo pasa con niños, si no, un niño no va a la cárcel, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo recuerdo hace años salió una noticia atroz, ¿no? Dos niños, ¿eh? Mira, uno de 6 y uno de 8, de chiquitos, ¿eh? Habían matado a otro de 2 añitos. Ya, le habían tirado piedras y lo habían matado, ¿no? 6 y 8 añitos, ¿eh? Ahora, no fueron a la cárcel esos niños, ni siquiera a la correccional, ¿eh? Porque tú sabes que existen correccionales, esos centros, acá le llamamos en el Perú centros de rehabilitación, ¿no? De tratamiento, ¿no? Maranguita, ¿no? Ahí, los más jovencitos ahí entran 14 años, ¿no? 14, 15 años, ¿no? Niños no hay, no hay. ¿Por qué, profesor? Porque un niño no es persona moral. Por eso es declarado inimputable legalmente. ¿Qué quiere decir eso? Como carecen de conciencia moral, no son personas morales, es decir, no saben lo que hacen. ¿Ya? Porque miren lo que es conciencia moral. ¿Eh? La conciencia moral es la capacidad de distinguir entre las acciones buenas y las acciones malas. Si tú quieres entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Ya? Pero un niño no entiende eso. ¿Ya? Pero un niño no entiende que es vida y muerte todavía, ¿no? Ya. Vamos a ver un ejemplito más, ya aparte de este que te he puesto que es muy atroz, ¿no? Que pasó en Inglaterra, ¿no? Habían matado como te decía, otro niñito de 2 añitos, ¿no? Cerca de las rieles del tren, ¿no? Han estado jugando y dice que uno de ellos por casualidad le tiró una piedra y el niño se cayó al piso, ¿no? Claro, con una piedra, ¿sabes? ¿No? Y los otros le comenzaron a tirar más piedras, ¿no? ¿Ya? Bueno, la verdad no es un comportamiento del todo normal también. Algunos hasta se han cuestionado, ¿no? Qué tan normales son estos dos, ¿no? Pero el hecho es que siendo niño no tiene conciencia moral, no es persona moral, entonces es declarado inimputable. ¿Ya? Bien, chicos. Bien, ahora sí, en ese tiempo que nos falta, vamos a avanzar. Sobre los trastornos mentales me pregunta, por ejemplo, Colán, ¿no? Sí, justamente por eso muchos delincuentes, para evitar una condena mayor, ¿no es cierto? Hacen alusión a problemas mentales que supuestamente ellos tienen, ¿no? ¿De acuerdo? Repito, si es un esquizofrénico, un paciente psicótico, esquizofrénico, se sufre de locura, sufre de alucinaciones, se le puede declarar, es un extremo, ¿ya? Inimputable también. Igual que un niño, no va a la prisión, él va a un hospital psiquiátrico, ¿ya? Porque ahí imagínate, por ejemplo, ¿ya? Un esquizofrénico, ¿ya? Que sufre delirios y alucinaciones, ¿ya? En sus delirios y alucinaciones, ¿ya? Él se imagina, Colán, que tú eres, ¿ya? Un extraterrestre, ¿ya? Un explorador alienígena que va a invadir la Tierra. Mira esa es su alucinación, ¿eh? ¿Ya? Es más, un día te ve que te sale, no sé, una cola, un brazo de más, en sus alucinaciones. Entonces está convencido que tienes un enviado alienígena y contigo está empezando una invasión a gran escala de la Tierra. Y según un descuido, él te apuñala. ¿Ya? Luego, cuando la policía lo detiene, él todavía dice que me van a premiar. Si me van a premiar, y dice que están mis padres. ¿Eh? Pero premiar, lo has acuchillado al pobre muchacho. No, yo salvo al mundo. Él era un enviado alienígena. Entonces, en sus alucinaciones y en sus delirios, él cree que está haciendo el bien. ¿Te das cuenta? Él cree que está salvando al mundo. No tiene conciencia del bien y del mal. ¿Ya? Ese es un extremo. ¿Ya? Pero hay otros que, repito, que no pueden probar que son esquizofrénicos, porque no todos son esquizofrénicos o psicóticos, pero otros van a aludir a otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Van a aludir, por ejemplo, problemas mentales menores. ¿Cómo así? Por ejemplo, alguno va a decir que es, por ejemplo, bipolar, ¿no? Es bipolar. Entonces, como es bipolar, ¿ya? No sabe controlar sus emociones y en un momento determinado perdió los papeles y le metió 2 puñaladas al otro que también lo estaba agrediendo, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Para qué? Para que le aminoren la condena, ¿no? Aducen ese tipo de problemas. Me acuerdo que hay un tipo que era alcalde hijo del alcalde de Ayacucho, ¿no? Que agredió a una mujer. Este caso fue ensonado porque hubo imágenes donde ella la arrastraba del cabello a ella, ¿no? Él estaba desnudo y a ella la arrastraba del cabello por el hotel, ¿no es cierto? Ya hubo un caso de agresión. Fue tan sonado que incluso ella llegó a ser congresista luego, ¿no? Porque mucha gente se solidarizó con su causa, ¿no?
Y justamente pasó esto, Palomino va a pues, ¿no? leer, Que este Palomino. agresor, para que le den una condena menor, Un ¿ya? ratito, Adujo chicos, que era un una ratito. persona con Un problemas ratito, de neurosis, silencio, ¿no? Inestabilidad, silencio. bipolaridad y un conjunto de cosas. Para eso consiguió un psicólogo que le haga esos diagnósticos. Ahora, de hecho, esta persona algo de esos problemas tenía, tampoco es que Ya, todo fue Gutiérrez también inventado, va a ¿no? leer. ¿Ya? Pero el tema es que eso no debería ser causal de una pena menor, pues. ¿Ya? Eso también mira cómo va cambiando, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando alguien, por Un ejemplo, ratito, mi amor, sufrió un estoy accidente revisando. automovilístico, ¿no? Decía, bueno, es que estaba mareado o estaba muy cansado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Era para minorar su culpa, ¿no? Pero en la Sí, mi actualidad, amor, sí, eso más bien chicos. es un agravante. Es A más bien un ver, agravante. Ah, estabas cálmate, mareado y chicos, encima estás adelante. condición mareado, peor, cuando eres Adelante. mayor todavía, ¿no es cierto? Ya, ¿Ya? perfecto. Muy ¿Ya? bien. Cárdenas va a O por ser ejemplo, el hay gente que dice, ¿no? primer Por ejemplo, párrafo, oye, pero ¿por ¿ya? qué la golpeaste tan salvajemente a tu La mujer? el Ah, es primer que estaba párrafo. borracho, es que estaba Gutiérrez, drogado, un ¿no? segundo Como si párrafo. fuera, ¿no? Y Una Palomino, el tercer justificación, párrafo. ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Listo? Entonces sí, pues se utilizan a veces A ver, el tema comienza. de los problemas Primer mentales, párrafo. ¿no? Para minorar su culpa, ¿no? El Aduciendo a segundo, que no Gutiérrez, tienen y el conciencia tercero. moral, ¿no? O no pensaban con A ver, claridad producto de su comienza. enfermedad mental. ¿De acuerdo? Listo. La otra característica de la persona moral, además de la conciencia moral, es la libertad moral, ¿ya? Es la capacidad de actuar con autonomía, es decir, de realizar acciones sin estar obligado por algo o alguien, ¿ya? Ese es el otro factor o aspecto importante, la libertad moral, ¿ya? Por ejemplo, a ver, supongamos que hay un asalto a un banco, ¿ya? Y tú colaboraste, pues, ¿no es cierto? Le diste la clave, pero tú dices, bueno, pero ¿cómo no le doy la clave, cómo no le voy a dar la clave si me apuntaba a la cabeza con un arma? ¿Qué opción tenía? O sea, no tenía yo libertad. No me quedaba sino darle la clave, pues, ¿ya? Entonces no pueden aquí catalogarte como cómplice porque no actuaste con libertad, sino coactado, obligado, amenazado. O sea, carecías de libertad moral, por tanto no pueden juzgarte pues, como cómplice. ¿Te das cuenta? Ese es el tema de la libertad moral. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así es. Bueno, o se puede aplicar a otros casos, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? En muchos casos ha habido denuncias de violación, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Un hombre, no sé, pues de 40 y una chica de 14, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero el otro dice, no, pero esto fue consentido, ella quería, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya, pero ¿qué dice la ley? Pues no, ella no tiene libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente no gritó porque se paralizó de miedo, pues sí o no. Entonces, ¿qué? Porque a veces dicen, a veces eso dice la defensa, ¿no? Pero ella no gritó, no pidió ayuda, o sea que sí quería. No, pues en ese momento, ¿no? Frente a una fuerza mayor, se asusta, no atina de respuesta, no grita, pues, ¿no? O sea, no tenía esa libertad, ¿de acuerdo? Eso no fue consentido, entonces. Es más, ahora lo está diciendo ella, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? El tema de la libertad no se puede actuar con autonomía, porque si tú actúas obligado, coactado, entonces no estás actuando con libertad. ¿Ya? Entonces esos son los dos requisitos, ¿ya? Para que una persona sea considerada moral y por lo tanto sus actos sean considerados como morales o inmorales, ¿ya? Entonces la persona tiene que tener conciencia y además libertad, ¿ya? Entonces no son consideradas personas morales los locos, como hemos visto, los niños pequeños, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque carecen de estas condiciones, ¿no? O incluso un militar también, ¿no? Un militar también, ¿no? Al cual, supongamos, le dicen, a ver, su superior le dice, dispárale hacia allá, ¿no es cierto? Y él le dispara, está cumpliendo una orden. Luego se entera que el tipo era inocente, ¿no? Pero él que iba a huir. Pero yo, a mí me mandó mi capitán, mi superior, y yo qué tengo que hacer. Porque tampoco puedo rehusarme, es una orden directa. ¿Te das cuenta? Entonces no tenías libertad de elección, tenías que actuar nomás. Entonces, con eso salvas tu responsabilidad, pues, ¿ya? Porque, repito, en el ejército tus libertades son restringidas, ¿ya? Menos, peor todavía en medio de una guerra incluso, ¿no? Tú estás ahí obligado a cumplir con las órdenes, sin dudas ni murmuraciones, como dice, ¿cierto? Pero es un tema complicado porque también hay ciertas leyes que tú tienes que cumplir. Por ejemplo, tú no vas a dispararle a una persona desarmada también, ¿no es cierto? Porque, ojo, con esto de libertad moral también arguyeron los del grupo Colina y otros grupos de militares que mataron mucha gente durante el conflicto interno o guerra contra el terrorismo, como tú quieras llamarlo, ¿no es cierto?
Por eso estos temas jovencitos de ética y moral son bastante discutidos y debatidos en el tema del derecho, ¿no? Si alguno de ustedes va a estudiar derecho, estos son temas que va a abordar necesariamente, ¿ya? Entonces, a ver, acá tenemos un apunte más. Dice, la moralidad es el conjunto de actos morales cometidos por una persona, ¿ya? El poseer conciencia y libertad permiten a las personas morales ser responsables de sus actos. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es ser responsable de un acto? Ya, asumir las consecuencias de tus actos. Esa es la responsabilidad moral, ¿ya? Repito, la responsabilidad moral es asumir las consecuencias de tus actos, ¿ya? Entender que lo que tú haces va a tener una repercusión positiva o negativa. Ese es ser responsable, ¿ya? Algunos agregan también esto de responsabilidad a la persona moral. Entonces, algunos dicen que la persona moral tiene tres características: conciencia moral, libertad moral y también dicen responsabilidad moral, ¿ya? ¿Qué más? Saber que robar es malo y decir la verdad es bueno, es mostrar que poseemos conciencia moral. O sea, sabemos qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Esa es la conciencia moral, ¿no? Diferenciar lo bueno y lo malo. Persona amoral, aquella que comete acciones sin conciencia moral, ¿no? O sin libertad moral. Esa es la persona moral. Ya te dije, entonces, ¿quién sería persona moral? El loco, el niño pequeño, o de repente un militar que simplemente cumple órdenes. ¿Ya? Acá está. Los niños pequeños y los orates, los locos, son casos bien conocidos de personas amorales. ¿Ya? Y en general los animales son seres, no son personas, son seres amorales, ¿ya? Porque en la naturaleza lo que reina es la amoralidad. ¿Qué quiere decir? No hay normas, no hay reglas en la naturaleza, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Es verdadero. Es verdadero. ¿Ya? ¿Está todo claro? Ya, entonces voy a continuar, ¿ya? Ok, es que, a ver, vamos a ver, es que chicos, no, acá sí se confunde mal. Se confunde mal. Ahí dice el año 200 de nuestra era. Recuerdo, ahorita estoy acordándome el caso de un tipo que mató a su mamá, que luego se supo que era una señora que lo había recogido de chiquitito, él, ¿no? La ahorcó a la mamá, la mató. La estranguló. Pero mira lo que hizo su defensa. Dice que él fue inducido a cometer ese delito por su pareja. Así que la chica, ¿cómo le inducía? Dice que le mandaba fotos de ella desnuda, ¿no? Y lo provocaba, ¿no? Y para estar juntos, ¿no? Y tener una casa, mata a tu mamá y nos quedamos con la casa. Y supuestamente él era muy manipulable. Mira, todo lo que hacen los abogados para disminuir la culpa del tipo, ¿no? O sea, para que le pongan una condena menor, ¿no? Entonces decir que el tipo no tenía estudios superiores, decir que era muy manipulable, ¿ves? Que era inestable, que era bipolar, ¿no? O sea, tratan de ponerle la mayor cantidad posible de enfermedades mentales, ¿no? Para aminorar su culpa y su condena, pues, ¿no? Mira lo que hace. O sea, entonces, para señalar que no es una persona moral en el sentido estricto, ¿no? A eso apuntan, ¿no? Muy bien. Bueno, te había dicho que la ética aborda dos problemas, ¿no? El problema de la libertad y el problema del bien, ¿ya? Nosotros vamos a hablar ahorita del problema del bien, ¿ya? Bueno, respecto al problema del bien tenemos al eudemonismo, ¿ya? El eudemonismo sostiene que el bien es la felicidad, ¿ya? Eso es el eudemonismo. El bien es la felicidad, ¿ya? Para todo eudemonista, ¿ya? Una acción es buena en tanto permita alcanzar un estado de felicidad. Así juzga el eudemonismo el bien, ¿ya? Repito, ¿eh? Para el eudemonismo, el bien es la felicidad, ¿ya? Entonces, una acción es buena en tanto te permite alcanzar este estado de felicidad, ¿no? Entonces, los eudemonistas consideran entonces que las acciones son buenas como medio o instrumento para lograr algo, mientras que el estado de felicidad es bueno como finalidad y Por tanto es bueno en sí mismo. ¿Ya? Bueno, acá quédate con esto. ¿Ya? El eudemonismo, ¿no? Dice que el bien es la felicidad, entonces una acción es buena, una conducta es buena en la medida que te ayuda a alcanzar la felicidad. Si no te ayuda, no te conduce a la felicidad, entonces no es buena, pues es mala. Pues, ¿ya? Así distingue el eudemonismo el bien del mal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dentro del eudemonismo vamos a ver algunas posturas, ¿ya? Por ejemplo, el intelectualismo moral que le corresponde primero a Sócrates, ¿ya? El intelectualismo moral, ¿ya? Así se llama, su nombre completo es intelectualismo moral. Mira, está dentro del eudemonismo, ¿eh? Ya defiende la tesis de que la sabiduría es un medio para alcanzar la felicidad. Eso dice Sócrates, ¿ya? Mira, la sabiduría es un medio para alcanzar la felicidad.
¿Ya? ¿Qué me dice? Entonces ¿No? el sabio es el único A verdaderamente ver, feliz. ¿Ya? a Eso dice el ver. intelectualismo moral. Según tu opinión, ¿Ya? ¿cuál Vamos crees a ver que algunos de estos investigación intelectualistas morales, ¿ya? fue Sócrates, Platón y la Aristóteles, más ¿ya? impactante, la El que primero y más aportó más destacado es Sócrates, ¿ya? en los estudios del cuerpo? Él dice que los sabios conocen el bien que está en el interior del alma, ¿de acuerdo? ¿Ya? Un sabio es aquel que conoce el bien. Un ignorante, ¿quién es? Aquel que no conoce el bien, pues, ¿ya? ¿Y dónde está el bien? En el interior del alma, ¿ya? Entonces, los seres humanos ejecutan actos siempre pensando que estos son buenos, ¿ah? ¿Ya? O sea, las personas no, o sea, no hay un ser humano que diga ñaca, 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 o hacer la maldad como en los dibujos animados o como en las novelas, ¿no? Eso no es. Según Sócrates, el hombre siempre cree que está haciendo el bien, ¿ya? Por eso nuestros errores no son intencionales, sino debidos al desconocimiento del bien, o sea, debido a la ignorancia. A ver, dime usted. ¿Ya? Entonces, para Sócrates, la atención, ¿eh? Si quieres anota esto, ¿eh? No existen hombres malos ni buenos. Repito, para Sócrates no hay hombre malo ni bueno, sino hay hombre sabio o ignorante. Sabio es aquel que conoce el bien y por tanto actúa conforme a ese bien. El ignorante desconoce el bien, no lo conoce, ¿ya? Y por eso actúa erróneamente, equivocadamente, sin saber hace maldad, sin quererlo, ¿ya? Eso es lo que dice Sócrates, ¿ya? Y el sabio, ¿cómo conoce el bien? Porque está en su alma, porque reflexiona al respecto, ¿ya? Razona, piensa, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es bueno, así voy a actuar, ¿ya? En cambio, el ignorante no hace ese trabajo, pues no reflexiona, no piensa, no encuentra el bien que está dentro de sí mismo y actúa equivocadamente. ¿Ya? Entonces, por eso para Sócrates siempre el sabio es feliz. ¿Ya? En cambio, el ignorante es infeliz. El sabio es feliz porque encuentra el bien y actúa bien y eso le hace feliz. En cambio, el ignorante, ¿no es cierto? No conoce el bien, actúa mal, ¿no es cierto? Entonces se equivoca y eso le causa infelicidad más bien. ¿Ya? Eso es lo que dice Sócrates. ¿Ya? Platón. Platón dice que los sabios contemplan el bien. Cuando habla de contemplar, se refiere a usar la razón, ¿eh? Ya no se refiere con los ojos, ¿no? Sino usar la razón. ¿Ya? El bien es la entidad suprema de todo lo existente, ¿ya? El bien es un ente inmaterial, además, es eterno, perfecto y solamente es captado por el alma inmortal, ¿ya? Su contemplación es auténtica felicidad, ¿ya? Entonces, el bien es una entidad suprema, es una idea, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, siendo una idea, el bien es algo inmaterial, ¿ya? Pero además es eterno, perfecto. Y solamente puede ser captado por el alma inmortal, se refiere a la razón humana, ¿ya? Solamente mediante la razón podemos captar el bien, porque el bien no se capta con los sentidos, ¿ya? Entonces, repito, el bien no se puede ver, no se puede escuchar, no se puede tocar, el bien se capta con la razón. Cuando el hombre logra, a través del uso de la razón, ¿ya? Captar el bien, esa es la felicidad, ¿de acuerdo? Esa es la auténtica felicidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Otra vez, entonces los sabios son felices, pues porque son capaces de contemplar, ¿no? Racionalmente el bien. Como los ignorantes no, pues son infelices, ¿ya? Aristóteles le dice, los sabios practican virtudes, dice, los sabios practican las virtudes. Y en practicar la virtud, ¿dónde está la felicidad? Pero para practicar la virtud, ¿qué tienes que hacer? Tienes que conocerla, pues. Claro, ¿cómo vas a practicar la virtud si no conoces la virtud? ¿De acuerdo? No sé, te pongo un ejemplo, ¿ya? ¿Cómo le puedes pedir, por ejemplo, a un niño que sea honesto, no mienta, cuando, por ejemplo, él ha crecido rodeado solamente de mentiras, ¿no? Donde todo el mundo miente, engaña? ¿Mm? ¿Cómo le puedes pedir que no mienta? O sea, que sea honesto si él no conoce la honestidad, si en su vida no ha estado rodeado de honestidad, por ejemplo. Diría. ¿Ya? Bueno, entonces, dice Aristóteles, los sabios practican virtudes, ¿ya? Ahora, en practicar la virtud está la felicidad. Pero repito, practican las virtudes porque la conocen, ¿eh? Ahora, las virtudes son de dos tipos, dice Aristóteles, ¿ya? Dianoéticas y éticas, ¿ya? Hay dos tipos de virtudes. Entonces, las virtudes dianoéticas son las intelectuales. Las virtudes éticas son de hábitos, ¿ya? ¿Cuáles son las virtudes dianoéticas e intelectuales? La sabiduría y la prudencia. Esas son dos virtudes, o si tú quieres, valores de la dianoética, ¿ya? Porque estas se adquieren mediante el estudio, desarrollando así la razón.
¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Son virtudes que se logran en el estudio, ¿ya? En el ejercicio del estudio. ¿Ya? ¿Qué cosa logras ahí? La sabiduría y la prudencia. Luego tenemos las virtudes éticas, ¿ya? Estas son de hábitos, ¿ya? El justo medio, es decir, acciones mesuradas, tales como la generosidad, la valentía y la templanza. Y estas se logran mediante la costumbre en la vida cotidiana, pero también usando la razón para hacerte consciente de ellas. ¿De acuerdo? Listo. Sí, pero hoy día no es. Acá está, ¿ves? Las virtudes éticas existen gracias a que la razón, por medio de la virtud y la prudencia, dominan a las otras dos facultades del alma, sensibles, sentimientos y vegetativa deseos, ¿no? ¿Te acuerdas que Aristóteles hablaba de tres tipos de alma? Vegetativa, de los deseos, ahí están, y sensible de los sentimientos. Y una tercera tipo de alma era la racional, ¿ya? Entonces se alcanza la virtud, dice Aristóteles, cuando tu alma racional domina tus otras dos facultades del alma, que son la sensible y la vegetativa. Si así controlas tus deseos y tus sentimientos con la razón, ¿ya? Esa es la virtud. ¿Ya? Muy bien. Epicuro de Samos también es intelectualista, ¿ya? Él dice que los sabios alcanzan la tranquilidad en el alma, ¿ya? Y la ausencia de dolor en el cuerpo, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Alcanzar la tranquilidad en el alma y la ausencia de dolor en el cuerpo, ¿ya? A la tranquilidad del alma le va a llamar ataraxia. Junto con la ausencia de dolor le llama aponía. Esa es la auténtica felicidad, ¿ya? En ese estado la felicidad se alcanza con la correcta elección de los placeres, es decir, mediante los placeres estáticos, llamados así porque son permanentes y no conllevan a una situación de dolor. ¿Ya? ¿Cuáles son esos placeres estáticos o permanentes y que no te llevan al dolor de ninguna manera? Son la amistad, la filosofía, las acciones mesuradas, o sea, sin excesos. ¿Ya? A ver, te explico un poquito todo esto de Epicuro. Aunque esto lo hemos visto, creo, ¿no? Cuando hemos visto la filosofía antigua, hemos visto Epicuro, ¿no? El periodo helenístico romano, ¿te acuerdas? Ya, a ver, te explico entonces. Entonces, para Epicuro, el hombre por naturaleza busca el placer y evita el dolor. Eso es algo natural en el hombre y hasta en los animales, ¿ya? Buscar el placer y evitar el dolor. ¿Ya? Cuando el hombre logra eso, ¿no? Eso es la felicidad, pues. La felicidad, ¿ya? Tranquilidad del alma, esa atraxia, y ausencia del dolor, aponía. Esa es la verdadera felicidad, según Epicuro, ¿ya? Pero ahora, el problema es, ya que viene su intelectualismo, ¿ya? El problema es que hay muchos placeres que a la larga te van a traer dolor. Entonces ya no termina siendo placer, sino termina siendo dolor, pues. Por ejemplo, el consumo del alcohol, o el exceso en la comida, ¿ya? O el apasionamiento por una mujer. ¿Ya? Todo eso te puede traer placer momentáneamente, pero a la larga te va a traer dolor. ¿Ya? Entonces, eso no son placeres en sentido estricto, porque a la larga te traen dolor. Más bien elige placeres que sean estáticos, duraderos, como los mencionados, ¿no? La amistad, ¿ya? La filosofía, ¿ya? El placer de la lectura, por ejemplo. ¿Ya? Y esos nunca te van a traer dolor. ¿De acuerdo? Esos son placeres duraderos. ¿Ya? Esos hay que buscar. Entonces, dice Epicuro, si bien el hombre por naturaleza, ¿ya? Busca el placer y evita el dolor, eso es natural en el hombre, ¿ya? El sabio sabe elegir los placeres, porque vuelvo a repetir, hay placeres que te van a traer dolor. Qué rico de repente comer tu rostro empieza todos los días, ya queda rico, placer. Pero a la larga eso te va a traer dolor, ¿sí o no? Enfermedades, enfermedades, y hasta la muerte, si no te puede traer, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces Epicuro te dice que el sabio justamente es aquel que sabe elegir los placeres y diferencia placeres estáticos o duraderos de placeres momentáneos que a la larga son dolorosos. ¿Ya? Eso dice Epicuro, ¿ves? Ahí está su intelectualismo. ¿De acuerdo? Además, llega a la conclusión de que la felicidad no es el placer así exultante, ¿no? Excitante, ¿no? La verdadera felicidad es lograr la tranquilidad del alma, ya el estado de tranquilidad del alma, la cual llama ataraxia. ¿Ya? Listo. Luego tenemos a Zenón de Sitio. ¿Te acuerdas de Zenón de Sitio? Él hablaba de él es representante de la postura estoica, ¿te acuerdas? El estoicismo. ¿No?
A ver, ¿qué dice Salón de Sitio? Dice, Alfabeto otra vez, los sabios, ¿cuál ¿ves? es Sí, el todos son posturas intelectualistas, ¿ya? Los sabios alcanzan la tranquilidad del alma y la indiferencia ante el dolor y el placer. Eso se le llama apatía, ¿ya? La ataraxia junto con la apatía, esa es la auténtica felicidad. ¿Ya? No te olvides que la ataraxia es la tranquilidad del alma y la apatía es la indiferencia ante el dolor y el placer. Pero se refiere a la persona. ¿Cómo así indiferencia entre el dolor y el placer? No te olvides que para los estoicos, ¿ya? Sabio es aquel que se resigna ante las leyes de la naturaleza, ¿ya? Hay leyes de naturaleza que no van a cambiar. Entonces lo que te queda es resignarte. El sabio es eso. Yo te puse este ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver. ¿Ya? Es ley de la naturaleza, ¿ya? Después de nacer, desarrollarte, después de eso, envejecer y morir, ¿no es cierto? Es ley de la naturaleza. Eso es inevitable, eso no va a cambiar, ¿ya? Todos los hombres y animales atravesamos por eso, ¿ya? Envejecer y morir. Los que ya el sabio se resigna, ¿no? Eso es inevitable, ¿qué puedo hacer? Me resigno, ¿ya? Estás envejeciendo, ¿ya? Indiferente a eso, sí, claro, y que tú también, ¿no? Es normal, ¿no? ¿De acuerdo? Eso hace el sabio. En cambio, el ignorante, como no entiende esas leyes, se lamenta y sufre y por qué envejezco, maldita sea, y quisiera ser joven eternamente, ¿ya? Etcétera. ¿De acuerdo? Ya. Hola, ¿me escuchan, no? Estaba mal puesto aquel audífono. ¿Me escuchan, no, chicos? Ya. Listo, ¿ya? Entonces, ese es el estoicismo, ¿ya? Se alcanza la felicidad en la medida de que el sabio, ¿no? Se resigna ante el destino inevitable, ante las leyes de la naturaleza. ¿Ya? No te olvides que para ellos la naturaleza es Dios, ¿no? Entonces, Dios es así, no va a cambiar. La naturaleza es así, no va a cambiar. Lo que a ti te queda es ser sabio y resignarte. Pues. También el ignorante pelea contra algo que no va a ganar. Pues. ¿Ya? Acá está, mira, en la última línea dice, el hombre es un ser natural más. ¿Ya? El hombre es un ser natural más. Por tanto, también está regido por este orden y es sabio reconocer ellos. ¿Cuál? El orden natural, pues. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se alcanza la felicidad? Dice este de sitio. Resignándote, ¿ya? Ante lo inevitable. Eso le llama apatía. Por eso dice indiferencia ante el dolor y el placer, pues. ¿No? Entonces, hay cosas que te van a doler, eso es inevitable, pues. ¿Ya? Por ejemplo, te vas a enfermar. Es inevitable, eso te va a pasar siempre. No hay nadie en la tierra que no se haya enfermado nunca. ¿Ya? Es algo natural. Entonces tienes que aceptarlo, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos a Baruch Spinoza. Estamos hablando ya de la modernidad, la filosofía moderna ya. ¿Qué dice Spinoza? Dice que los sabios alcanzan la felicidad mediante la intuición de que Dios es el creador de todo y mediante la comprensión racional de que Dios se manifiesta en todas las cosas. ¿Ya? Esa es la felicidad entonces. ¿Ya? Repito, intuición de que Dios es el creador de todo y la comprensión de que Dios se manifiesta en todas las cosas. No te olvides que Baruch Spinoza es panteísta también, pues. Dios y la naturaleza son lo mismo para él, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Dice, sin embargo, no deseamos a las cosas porque son buenas, sino es al revés. Las cosas son buenas porque nosotros las deseamos, dice Spinoza, ¿no? En nuestra vida generamos la necesidad de autoconservarnos, es decir, cuidarnos para seguir viviendo, ¿ya? Esta necesidad hace que deseemos a aquellas cosas que beneficien nuestra conservación, calificándolas así como buenas. Pero además, la autoconservación permite que rechacemos a aquellas cosas que nos hacen daño, calificándolas así de malas, ¿ya? Entonces el hombre califica como bueno, ¿ya? Aquello que le permite conservarse, vivir mejor, ¿ya? Y como malas, aquello que atentan contra su conservación, contra su vida, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice Spinoza también, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Porque hasta acá hemos terminado con, a ver, el intelectualismo. Estamos dentro del eudemonismo, hemos visto el intelectualismo moral, ¿no? Hemos visto a Sócrates, ¿ya? Que dice que no hay hombre malo ni bueno, sino que hay hombre sabio que conoce la virtud y actúa conforme a ella, y el ignorante, ¿no? Que se equivoca porque desconoce la virtud, ¿no? Platón dice que el sabio es aquel que puede contemplar el bien a través de la razón, ¿no?
Aristóteles te habla de dos tipos de virtudes, dianoéticas o intelectuales y las éticas o de hábito. Las dianoéticas, sabiduría y prudencia, ¿no? Las éticas de hábito, buscar el justo medio sin irse a excesos, ¿ya? Con acciones mesuradas, ¿de acuerdo? Epicuro, que dice que la felicidad se alcanza, ¿no es cierto?, con la tranquilidad del alma o ataraxia, la cual se logra con la justa elección de los placeres, ya buscando placeres duraderos, ¿de acuerdo? Sino de sitio, dice que los sabios son felices en la medida que se resignan ante lo inevitable que es el destino o la naturaleza, ¿de acuerdo? Y Spinoza dice que la felicidad se alcanza mediante la intuición de que Dios es el creador de todo y la comprensión de que Dios se manifiesta en todas las cosas. Además, Spinoza agrega que el hombre califica como buenas las cosas que le ayudan a su conservación y como malas aquellas que atentan con su conservación. Entonces, ¿ya? No es que las cosas, no es que deseamos las cosas porque son buenas, sino que es al revés, ¿ya? Que las cosas son buenas porque nosotros las deseamos. O sea, el valor lo otorgamos nosotros los humanos, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya, ninguna. Continuamos entonces, ¿ya? Seguimos dentro del eudemonismo, acabamos de ver el intelectualismo moral, ahora vamos a ver dentro del eudemonismo también todavía el utilitarismo, ¿ya? Defiende la tesis de que la felicidad es el beneficio para la mayoría de personas. A ver, te explico. Según los utilitaristas, el hombre, por naturaleza, cuando hace algo, es porque está esperando algo a cambio. Si el hombre no hace las cosas por gusto, ¿cierto? Cuando el hombre hace algo, es porque está esperando también algo a cambio, una utilidad o provecho. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero a ver, pero hay una línea, pues, entre ser egoístas, ¿no es cierto? O sea, pensar solamente en el beneficio propio, y lo ético, que es buscar, está bien, el provecho, pero no solamente para ti, sino para todos. ¿Ya? Por eso acá dice, defiende la tesis de que la felicidad es el beneficio, pero ¿para quién? ¿Para ti solito? No, para la mayoría de personas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, algo es beneficioso si proporciona placer a la gente y la aleja del dolor. ¿Ya? Pero no a uno, sino a la mayoría, a la gente, por eso dice. ¿Ya? De esa manera, el utilitarismo se presenta como una corriente que pretende rescatar el antiguo hedonismo griego también. ¿Ya? Jeremy Bentham dice que toda cosa o acto humano debe ser calificada según el beneficio que tenga. Y ese beneficio consiste en la capacidad de dar placer y alejar del dolor a la mayoría de personas. ¿Ya? Esto porque la vida humana se encuentra siempre entre dos límites, el placer y el dolor. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Rescatan esto del placer hedonista, ya que ya plantaba Epicuro, ¿ya? Pero destacan que se trata de alcanzar el placer, no para uno, sino para la mayoría, ¿ya? John Stuart Mill lo precisa más, el principio de mayor felicidad. Dice que una cosa es buena en la medida que cause el mayor provecho a la mayor cantidad de personas posibles, ¿ya? Así lo determina John Stuart Mill, así lo precisa John Stuart Mill, ¿ya? Ese es el utilitarismo, ¿ya? Entonces, es bueno todo aquello que causa beneficio o provecho, ¿ya? Para la mayoría, eso es bueno, ¿ya? Y nos conduce a la felicidad, ¿ya? Justamente este beneficio o provecho, que tiene que ver con el placer y alejarnos del dolor. Listo. Vamos a ver ahora el formalismo, ¿ya? A ver, pero está claro, ¿no? El eudemonismo en sus variantes, intelectualismo y utilitarismo, ¿no? Está claro, ¿no? ¿No hay preguntas? Ya, entonces vamos a continuar ahora con el formalismo ahora, ¿ya? Bueno, el formalismo corresponde a Immanuel Kant, ¿ya? ¿Qué es lo que plantea? A ver, dice, sostiene que el bien es la buena voluntad. Mira, el bien es la buena voluntad, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que a lo único que podemos calificar de bueno es a aquellos actos que se realizan sin pretender ganar algo. Atención, ¿ah? Es así, que las acciones son buenas porque únicamente se cumplen por deber. Kant proyectó construir una moral que tenga un alcance universal, es decir, que sea válido para todos los seres humanos por igual. ¿Ya? Para que tal moral sea universal, sus normas no deben buscar objetivos individuales. A ver, te explico. ¿Ya?
Lo que Kant dice es lo siguiente, ¿eh? Dice, ¿no? Dice, hasta ahora toda la moral anterior se ha basado en lograr obtener algún beneficio, algún provecho, ya algo a cambio, ya el hombre busca en algo. Entonces yo hago el bien porque eso me hace feliz, yo hago el bien porque eso me da placer, yo hago el bien porque esto es útil o provechoso. Ya, eso está mal, me dice Kant. Tú tienes que hacer el bien sin esperar que eso sea beneficioso, provechoso, placentero o te cause felicidad. No, tú haces el bien porque sí, ¿ya? Porque es lo correcto, sin esperar nada a cambio, ¿ya? Porque incluso va a haber ocasiones en que, ¿ya? Hacer el bien no va a ser placentero, va a ser doloroso, te vas a ganar enemigos, te van a rechazar, vas a perder cosas, pero aún así lo vas a cumplir. De eso se trata, ¿ya? De hacer el bien sin esperar nada a cambio. Repito, por eso Kant critica todo el eudemonismo, dice, todas las posturas anteriores son eudemonistas porque, ¿ya? Plantean, ¿ya? O hacen el bien, ¿ya? Esperando algo a cambio. Felicidad, placer, provecho, ¿no? Eso está mal. Tú tienes que hacer el bien sin esperar nada a cambio, ¿ya? Para entender mejor a Kant, porque para entender mejor a Kant, tenemos que el tema de los cristianos, por ejemplo, ¿ya? Un cristiano que, por ejemplo, hace el bien solamente con el objetivo de ganarse el cielo, entonces no es bueno en realidad, está fingiendo, ¿sí? ¿No es cierto? Está fingiendo, pues. ¿De acuerdo? Tú tienes que hacer el bien sin esperar nada a cambio, ¿ya? Además, se llama formalismo, ¿ya? O ética formal a la de Kant, porque él busca crear una moral universal, o sea, que rija para todos, ¿de acuerdo? No es que depende, no, esa será tu moral, esta es mía, no, tu concepto de libertad es tu concepto de libertad, yo tengo otro concepto de libertad, no, 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 no. Kant va a tratar de crear ya una moral universal, o sea, que sea válida para todos, pero por eso justamente tenemos que dejar de lado los intereses, provechos que tú puedes obtener. ¿Ya? Por ejemplo, para que me entiendas mejor, no mentir es una norma moral, ¿ya? Y se cumple bajo cualquier circunstancia. Supongamos que tu enamorada que está gordita te pregunta, ¿no? Oye, flaco, estoy gordita, ¿ya? Entonces la mayoría que dice una mentirita piadosa, pues, ¿no? ¿No es cierto? Y así ella es feliz, ¿no? Le digo que no está gordita, ¿no? Y yo también soy feliz, luego somos felices, ¿no? Pero Kant te dice no, la norma se cumple. Si la norma es no mentir, ¿estás gordito, gordita? Sí, estás gordita. Y eso no es placentero ni para ella ni para ti, pero no importa, porque al final lo que se trata es de cumplir con las normas, ¿ya? Independientemente del resultado, independientemente de si causa o no causa placer, se cumple porque simplemente es lo correcto, ¿ya? A ver, en los temas de nociología dice, hemos visto que cuando algo es a priori es universal, ¿no es cierto? Kant asume todo lo que es que todo lo que es a priori es racional, ¿ya? Así solo la razón es capaz de brindar leyes universales. Por consiguiente, si queremos construir una moral universal, esta moral debe ser dada solamente por la razón, dice Kant, ¿ya? Por tal motivo, la razón no solo nos dicta leyes para conocer, sino también nos da leyes para actuar correctamente. Estas leyes son los imperativos categóricos, normas que solo expresan el estricto cumplimiento del deber. ¿Ya? Esos son los imperativos categóricos, ¿ya? Expresión del deber. Entonces, algo sin esperar nada a cambio. Eso se le llama deber o imperativo categórico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, un bombero voluntario, ¿no? ¿Por qué apaga impuestos? ¿Por qué apaga incendios? ¿Ya? Simplemente, ¿no es cierto? Porque siente el deber de hacerlo, sin esperar nada a cambio, ni una paga, ni, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque siente el deber de hacerlo, el imperativo categórico de realizar esa acción, ¿ya? Porque el bien está en nuestra alma, ¿no es cierto? Eso pensaba también Kant, ¿ya? Listo. De ese modo, los imperativos categóricos son muy diferentes a otros tipos de normas morales, como por ejemplo los imperativos hipotéticos, ¿no? Los imperativos hipotéticos son aquellos que buscan conseguir algo con su cumplimiento. Ese es un imperativo hipotético, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo leo un libro porque el profesor me va a preguntar, entonces tengo que leer porque si no me va a poner bajas notas, ¿no? También si leo, tengo buenas notas porque responde a sus preguntas. Ya, ese es imperativo hipotético. En cambio, leer un libro por el simple placer de hacerlo, sin que nadie me obligue, ese es un imperativo categórico, por ejemplo, ¿ya? Solo actuando por buena voluntad, los seres humanos pueden actuar libremente, dice Kant. Por eso los imperativos categóricos constituyen una moral autónoma, ¿ya? De eso también habla, una moral autónoma. Es aquello entonces algo porque te nace a ti. En cambio, lo contrario es una moral heterónoma, donde tú actúas
según lo que dicen los demás. Por ejemplo, un niño tiene moral heterónoma. Él tiende la cama no porque le nace, sino él tiende la cama porque la mamá le ha dicho que si no lo hace lo va a castigar. O tiende la cama porque papá le ha dicho que si la tiende le va a premiar. Esa es una moral heterónoma, ese es un imperativo hipotético. En cambio, tú tiendes la cama porque te nace, porque te gusta que esté ordenado tu cuarto, simplemente porque te nace a ti. Esa es moral autónoma, nadie te obliga, ¿ya? Y proviene de un imperativo categórico. Eso es lo que dice Kant. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre la ética formal de Kant? Ya, continuamos entonces. Para terminar, el intuicionismo de George Moore. ¿Ya? Bueno, a ver. Sostiene que el bien es un concepto indefinible. Eso es lo que dice Moore, ¿ya? El bien es un concepto indefinible. No se puede definir bien, ¿ya? Lo que hay son acciones que nosotros calificamos de buena o de mala, ¿no? Pero es de manera intuitiva, ¿ya? Al igual que cuando observamos una pared verde, de manera intuitiva captamos el color verde, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces vemos acciones que nosotros calificamos como buena o mala, pero el bien es un concepto que no se puede definir, ¿ya? Es que mira lo que dice Moore, a ver, acá está. Los conceptos pueden ser simples o complejos, ¿de acuerdo? Ahora, ahora los conceptos complejos son aquellos que pueden disgregarse en conceptos más simples. En cambio, los conceptos simples son aquellos que ya no pueden disgregarse en otros, ¿ya? Estos últimos, o sea, los conceptos simples, ¿ya? Se elaboran en nuestro entendimiento gracias a la intuición nada más, ¿ya? Y el concepto bien es un concepto que crees, a ver, es un concepto simple. A ver, te pongo un ejemplo fácil, ¿ya? Por ejemplo, a ver, mira, anaranjado es un principio, es un concepto, por ejemplo, complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo puedes explicar partiendo de conceptos simples. Anaranjado, entonces lo defines así, combinación de rojo y amarillo. Ahí está, anaranjado. ¿Ves? Es un concepto complejo, repito, lo que te permite explicarlo a partir de conceptos simples, ¿no? Combinación de rojo y anaranjado, listo. Pero a ver, ahora de rojo y amarillo dije, ¿no? Ya, ahora yo tomo un concepto simple, amarillo, ¿ya? Amarillo es un concepto simple porque no parte de conceptos simples, es un concepto simple en sí mismo. ¿Cómo defino amarillo? A ver. Combinación, no, acá no hay combinación, es un concepto básico. No hay forma. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Así igual, bien es un concepto simple, por eso no se puede definir. Los conceptos simples no se pueden definir. Los conceptos complejos sí, porque los explicas combinando complejos simples, conceptos simples, ¿ya? Acá hay ejemplos, a ver. Mira, mesa, carpeta, pizarra, hombre, casa, son ejemplos de conceptos complejos y se pueden explicar partiendo de conceptos simples, pues. ¿Ya? En cambio, azul, amarillo, dureza, belleza, bien, son complejos simples. Bien, ahí está. Y por tanto, son indefinibles. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre el intuicionismo de George Moore? ¿Qué palabras son esas palabras? Ajá, ternero, igual, sí. Okay. Ya, no hay preguntas. Entonces, ya, muy bien. Ah, tenemos también la ética discursiva o ética dialógica, ¿ya? Que sostiene que el bien se establece a través de acuerdos que se establecen en una comunidad. ¿Ya? Entonces se cree que lo bueno, lo malo, el bien o el mal es una cuestión de convención, ¿no? O sea, las personas se reúnen, ¿no? Y acuerdan, ¿no? Esto es bueno, esto es malo. Es una especie de convención, acuerdo, ¿ya? Esto lo proponen los alemanes, ¿ya? Habermas y Otto Appel, ¿ya? Dice, la ley moral entonces no debe ser impuesta, sino explicada a través de razones para que las personas las puedan comprender y aceptar. De este modo, las personas practican acciones buenas cuando aplican las normas que se han establecido, si tú crees que se han acordado, ¿ya? A través de, ahí está, justamente acuerdos racionales, ¿ya? Es la ética discursiva o dialógica. Viene de diálogo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo bueno y lo malo, ¿ya? Es no es algo impuesto, sino es algo dialogado, algo acordado, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, ahora sí la práctica dirigida, chicos, a ver.
A ver, ¿quién me contesta la pregunta 1 y 2? A ver, la 1 primero, te doy un minuto para que conteste la pregunta 1, ¿eh? A ver. Amarillo es adorado. Perfecto, chicos. Los dos son los mismos. Amarillo, ¿cómo? Tazón, olla. Tazón, olla, claro, los dos son recipientes. Exacto. Lagarto. No. Plomo, metal sería especie género. El metal vendría a ser el género, porque hay varios metales, el plomo, el hierro. Ah, es que, no, es que metal no es un color. Metal no es un color. Mira, pero tú lo interpretas así. No se puede interpretar. Metal no es un color. ¿Bien? No, nosotros o sea, para poder distinguirlo, para poder distinguirlo, nosotros decimos color metal. Pero ¿qué metal? Hay varios metales. Ya. Ajá, ahí está la respuesta. Bien, chicos, aquí terminamos. Nos vemos la próxima semana, ¿ya, chicos? Yadirita, ya extrañamos a Yadirita, ya. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, Luis considera que ante cualquier circunstancia es necesario decir siempre la verdad, porque nuestras normas morales deben tener un carácter universal, no determinado por las diferentes situaciones que se nos presenten, ¿eh? Sino, o sea, no depende no es que depende según la circunstancia, no, es universal, siempre es así, ¿ya? Incluso sostiene que si un asesino nos pregunta si un amigo nuestro, perseguido por él, ¿no?, se refugia en nuestra casa, no tendríamos una justificación moral para recurrir a la mentira para salvarlo, ¿no? Porque no se trata de la consecuencia, pues, ¿no? Esta forma de comprender la moralidad que encontramos en las ideas de Luis se corresponde de la mejor manera con la teoría moral de Kant, como dice Edita, ¿no? ¿Ya? Immanuel Kant. Esta es la ética formal o formalista, ¿ya? 1B. Muy bien respondido, yo diría. 2. Cristina, a diferencia de la mayoría de sus amigos, considera que la elección de su carrera debe depender no tanto del dinero que pueda ganar cuando sea profesional, sino de la felicidad que vaya a experimentar al ejercer una carrera. Por ello, ha decidido postular a la carrera de física y posteriormente especializarse en astronomía. La posición de Cristina nos recuerda el planteamiento ético de... De acuerdo. A Aristóteles, ¿no es cierto? Muy bien, a Aristóteles. Muy bien, el eudemonismo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. 3. A ver, 3, ¿eh? A ver, ¿qué me contesta la 3? A ver, ¿qué es lo correcto para Epicuro? A ver. ¿Tienen examen después o ya no? Ok. Sí. A ver, ya dile esta respuesta. Oye, ¿los demás? ¿Qué es de Torreblanca? ¿Qué es de Toledo? Esa gente brava. ¿Qué es de Jarita? ¿Ah? Y Edita hace varias clases, están todas ahí. ¿Los demás? Y otra cosa más, ahí, no, ¿por qué no conozco yo a Yadira? Debería conocerla. A ver, ¿también nació Menunita antes o no? A ver, ¿dónde está Yadira? A ver. ¿Dónde está Yadira? Hola, vos, Jorge. Mm, Jarita, qué raro, Jarita, no te veo, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué estará Jarita? ¿Eh? Raro que Jarita no lo vea. Ah, Yadrita, Antonella. Qué gusto, hijita, qué gusto. Ya, vamos a ver entonces la respuesta a la número 3, ¿ya? ¿Qué es lo correcto para Epicuro? Claro, llevar una vida mesurada y sencilla, ¿no? ¿Qué, profe? Pero Epicuro no, no era hedonista, no era la búsqueda del placer, sí, pero buscando, ¿no es cierto?, placeres duraderos, ¿ya? Nada de excesos. Por ejemplo, mesura de sencillo, por ejemplo, comer es un placer, ¿de acuerdo? Dice Epicuro, ¿ya? Igual beber también, ¿ya? Dormir también son placeres, pero tienen que ser mesurados, o sea, medidos, ¿no? Sin excesos. Si tú te excedes, eso ya no va a ser un placer, se va a volver a la larga un dolor, ¿no? Comer en exceso, beber en exceso te va a traer pues, consecuencias, ¿no? Por eso dice Epicuro directamente, hay que llevar una vida mesurada y sencilla, ¿no? Esa es la forma de alcanzar la verdadera felicidad, ¿ya? ¿De acuerdo? No se trata, pues, de que el placer es una vida, pues,
exultante. No, 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 al contrario, se trata de buscar la tranquilidad del alma o ataraxia, ¿ya? 13C. Muy bien. 4. Vamos a determinar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones relacionadas con las diferentes propuestas éticas y morales en la historia de la filosofía. Ahora vamos juntos, ¿ya? A ver, 1. San Agustín considera que las acciones de los seres humanos están completamente determinadas por la voluntad de Dios. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? A ver, ¿quién me dice? Falso, ¿no es cierto? Falso, ¿no? Mira, dice, completamente determinadas por la voluntad de Dios. No, sí, Dios tiene un plan, ¿de acuerdo? Hay un plan, ¿no es cierto? Se llama providencia, pero, el hombre tiene algo que se llama libertad, libre albedrío, tiene libertad también para decidir. El hombre libremente decide, ¿ya? Si seguir a Dios o alejarse de él, eso se llama libre albedrío. Entonces no es verdad que las acciones humanas estén completamente determinadas por la voluntad de Dios, no, porque el hombre también tiene libertad de acción, libre albedrío, ¿ya? Entonces la primera es falsa, ¿ya? Según Aristóteles, solo para algunos hombres la felicidad es el bien supremo. Solamente para algunos hombres, dicen, la felicidad es el bien supremo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eh? Aristóteles es eudemonista, ¿ya? ¿De acuerdo? Y todos los hombres buscan la felicidad. ¿Eh? Ese es el bien supremo. La felicidad. ¿Cómo sabemos si algo es bueno? Porque me conduce a la felicidad, ¿ya? Entonces la 2 es verdadero, ¿ya? Falso. Uy. ¿No es cierto? A ver, según Aristóteles, solo para algunos hombres la felicidad. Ah, entonces está mal, pues. ¿Qué estoy pensando yo? Solo para algunos hombres la felicidad. No, eso es falso, ¿no? Porque para Aristóteles todos los hombres buscan la felicidad. Ese es el bien supremo, ¿ya? Entonces es falso, me está equivocando yo ya. Falso, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces la primera falsa, la segunda falsa. ¿De acuerdo? La primera falsa porque el hombre tiene libre albedrío, tiene libertad. No es cierto que todo lo decide Dios, el hombre tiene libertad de acción. Y la segunda es falsa porque no es verdad que Aristóteles diga que solamente para algunos nomás la felicidad es el bien supremo. No, según Aristóteles, para todos los hombres la felicidad es el bien supremo, para todos, ¿ya? Entonces falso es falso. La siguiente. En las ideas de Sócrates, la ética y la nociología se encuentran relacionadas. La ética es la moral y la nociología es el conocimiento, el saber. ¿Se encuentran relacionadas? Claro que sí, eso es verdadero. Eso es verdadero, ¿ya? Para Sócrates, la ética y la nociología, o sea, la moral y la razón o la sabiduría, ¿están relacionadas? Claro que sí, claro que sí. Por eso se llama intelectualismo moral. La postura de Sócrates se llama así intelectualismo moral. Y por último, para Kant, las leyes morales están determinadas por la felicidad. No, falso. Tú cumples las leyes morales sin esperar nada a cambio, ni felicidad, ni placer, ni utilidad, ni provecho, no. Se cumplen porque se cumplen sin esperar nada a cambio. Entonces la 4 también es falsa. Por lo tanto, la respuesta es la opción B. ¿Ya? Como ya había respondido hace un rato, Yadira, una vez más. Muy bien, Yadira. 5. A ver, relacionen las definiciones del bien con sus respectivas teorías éticas. ¿Ya? A ver, vamos juntos acá también, ¿ya? A ver, uy, se movió eso. El bien es aquello que lleva a la felicidad. Ya, eso se llama eudemonismo, pues, ¿sí? 1C, ¿no es cierto? 1C. El bien está en beneficio de la mayoría. Eso se llama utilitarismo, ¿sí? 2B, 2B. Lo bueno está ligado al cumplimiento del deber. Ese es Kant, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, 3 es A, ética formal, Kant. Lo bueno es fruto de alejarse del dolor, ¿ya? 4 es hedonismo, ¿no? ¿No es cierto? Hedonismo dice que la felicidad consiste en buscar el placer y evitar el dolor, pues alejarse del dolor, está bien, ¿ya? Y por último, 5, lo bueno es aceptar el orden natural, o sea, resignarse a lo natural, ese es el estoicismo, ¿no es cierto? Esa es la D, ¿ya? Por tanto, la respuesta es la C, ¿no? La C. Muy bien, Yadira, ¿ya? La C, 5C, ¿ya? Ya, 5C, ¿ah? ¿Ya? Igual le agradezco el esfuerzo de algunos de sus compañeros, ¿ah? ¿Ya? Muy bien, 5C. 6.
¿Cuál es la concepción filosófica según la cual el hombre carece de libertad y está sujeto a su destino nada más? Ya. Esto lo hemos visto, el tema de la libertad, ¿ya? Pero vamos a aprovechar acá para explicar brevemente, ¿ya? Dice, sobre el tema de la libertad, ¿ya? El hombre carece de libertad y está sujeto a su destino. Eso se llama determinismo, chicos. Esa es la A, determinismo. Y hay determinismos de varios tipos, ¿eh? Por ejemplo, hay determinismos biológicos que dicen que el hombre no puede escapar de su destino, ¿no? Incluso hay determinismos ahorita ya modernos, en esta época de la informática, ¿no? Que dice que el hombre está programado ya a actuar de determinada manera y no puede escapar, ¿no? O también tenemos el determinismo del cristianismo que dice que, bueno, obligatoriamente la humanidad va a su fin, pues, ¿no? Con el apocalipsis, ¿no? Eso es determinismo, ¿ya? En cambio, el indeterminismo es lo contrario, es plantear que el hombre es totalmente libre, decide hacer lo que quiere. El existencialismo, por ejemplo, es un indeterminismo, ¿no? Dice que el hombre es totalmente libre. Es más, dice Sartre, el hombre está condenado a ser libre. ¿Ya? Ese es indeterminismo, entonces no hay nada predeterminado, ese es indeterminismo. ¿Ya? Y el autodeterminismo dice que el hombre mismo se determina, ¿no? Sí, hay condiciones externos, pero al final él mismo toma sus decisiones, ¿ya? Ese es el autodeterminismo, el marxismo, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esta pregunta 6, donde que el hombre carece de libertad y está sujeto al destino, eso se llama determinismo. ¿Ya? Por ejemplo, también hay determinismos económicos. Por ejemplo, cuando se dice que un hombre que nació pobre, entonces por falta de alimentación, por falta de educación, va a terminar también siendo pobre también. Eso es determinismo, por ejemplo, ¿no? Pero claro, algunos le dicen, oye, pero entonces ¿cómo explicas que hay gente que nació en hogares pobres y sin embargo sale adelante, ¿no? Bueno, son excepciones y hablamos de resiliencia, etcétera, ¿ya? 7. Para los estoicos, serán de sitio, acuérdate, ¿eh? El hombre sabio, ¿qué tiene que hacer? Se resigna ante el destino, ¿no es cierto? Se resigna ante el destino, ante lo natural, ¿eh? Es que es inevitable, ¿ya? 8. Determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, para Moore, ¿te acuerdas de George Moore, no? La ética debe ser estudiada de forma estricta para valorar los actos morales de la manera más precisa que sea posible. Sócrates consideraba que para evitar el mal no basta con hacer el bien. ¿Estará bien eso? ¿No basta o nos basta? Si es no basta, esto es falso, ¿no es cierto? ¿Ya? La ética kantiana propone una moral universal basada en el imperativo categórico. Ya. Eso sí es verdad, ¿no es cierto? La ética y la moral no suelen distinguirse, pero en el ámbito filosófico sí pueden diferenciarse. Claro, en el ámbito filosófico sí pueden diferenciarse, ¿no? Estos son verdaderos. Solo se considera que este es falso. Y la primera, este también es falso también, ¿no? Sí, sí, en realidad no se puede definir el bien, dice Moore, ¿no? El bien es indefinible, ¿no? Tenemos falso, falso, verdadero, verdadero, ¿ya? Falso, falso, verdadero, verdadero es la D. 9. Extraer la ley moral de algo extraño o ajeno a la propia conciencia, según Kant define, ¿ya? O sea, esto es bueno porque los demás me felicitan, esto es bueno porque los demás me van a premiar. Esa es una moral, ¿ya? Heterónoma, cuando de lo que se trata es de una moral autónoma. Esto es bueno porque yo lo siento, me nace a mí. Eso sería autónoma, ¿no? Pero en cambio, cuando tú le extraes de algo ajeno, fuera de ti, fuera de tu conciencia, o sea, según lo que dicen los demás, eso es una moral heterónoma, entonces, ¿ya? Es la que tienen los niños, pues, ¿no? ¿Ya? Yo hago esto porque me van a premiar, porque mi mamá me va a felicitar. Es más, pregúntale, a ver, ¿por qué es bueno ser solidario? El niño te dice, porque mi mamá me ha dicho, ¿ves? Esa moral heterónoma, ya basada en lo que dicen los demás. En cambio, la autónoma es basada en lo que a ti te nace, tu deber, ¿ya? Entonces la 9 es la C. 10. Señale lo que corresponde con la doctrina de Bentham. Bentham es utilitarista, ¿te acuerdas? Jeremy Bentham es el utilitarismo, ¿ya? Esto es seguir la máxima subjetiva. A ver, a ver, a ver, a ver. El hombre nace, vive con mesura, ¿no? Nadie nace sin buscar. Ahí está esto, dice, ¿no? El ser humano siempre busca algo a cambio. Porque esto de la máxima subjetiva es de Kant. ¿Cuál es la máxima subjetiva? Que siempre tú debes actuar, dice, como si tu acción se va a convertir en ley moral universal. ¿Ya? O sea, no pensando en las consecuencias aquí inmediatas, sino que se cumple porque es un valor universal. Por ejemplo, se dice la verdad siempre.
sin excepciones. Esa es la máxima subjetiva. Entonces la D es de Kant. No, de Bentham, ahí es la B. Nadie nace sin buscar algo a cambio. ¿Ya? Según Bentham, el hombre cuando hace algo, ¿ya? Siempre hace, lo hace esperando algo a cambio. ¿Ya? Entonces nadie nace, creo que dije hace un rato, ¿no? Nadie hace nada sin buscar algo a cambio. El hombre siempre cuando hace algo está buscando un provecho. ¿Ya? El tema es que este provecho no solo sea para él, puede ser egoísmo, ¿no? Sino que sea para la mayoría. Eso es lo que propone Bentham. Pero es inevitable que el hombre siempre, cuando hace algo, espera algo a cambio. Así dice Bentham, ¿ya? 11. El que es incapaz de diferenciar lo bueno y lo malo es considerado, ¿qué dices? ¿Inmoral o amoral? A ver quién me contesta la 11, a ver si han entendido. A ver quién me contesta la 11. Uy, ya me ganó la hora. El que no, o sea, el que es incapaz es una persona que carece de conciencia moral, por tanto es amoral. La respuesta es la E. Y la 12, señale lo correcto para los epicureístas, ¿ya? Entonces, 11, EA, E de enano. Y 12, señale lo correcto para los epicureístas. El placer, ¿no? La B, soportar una pena, incluso un dolor momentáneo, si eso te va a permitir luego un placer mayor o duradero, porque se trata de eso, de buscar placeres duraderos o estáticos, dice Epicuro, ¿no? Entonces la 12 es la B, 12 B de bueno, ¿ya? 11 E de enano, 12 B de bueno, ¿de acuerdo? Listo, chicos. Hasta ahí avanzamos por el día de hoy. ¿Ya, muchachos? Ya me pasé un poquito de la hora. Nos vemos la próxima clase. Gracias por su atención y su paciencia.